CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Estimados amigos y amigas de CADEFI, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les doy la más cordial bienvenida a su programa Charla Fiscal entre Amigos, jueves 2 de marzo del 2023. Agradeciendo de antemano el favor de su atención. El día de hoy me voy a permitir extenderles una disculpa a nombre del doctor José Padilla Hernández. Estaba convocado para esta reunión, para esta charla, sin embargo, por cuestiones de salud no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo y esperando una pronta recuperación de antemano, doctor. Ya lo estaremos viendo por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Y bien, pues también le doy la bienvenida a un amigo mío de CADEFI, ya de casa, el contador público Rodolfo Corona García. Amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, bendito Dios, aquí empezando el mes. Pues prácticamente ya con el corte perfecto, porque ya estamos a nada. Mes de declaraciones anuales de las personas morales, y la segunda es que ya estamos planchando todo lo necesario para pasarnos a la versión 4.0 del CFDI, porque pues prácticamente ya estamos listos, ¿no? Ya para empezar ahora sí de manera obligatoria la implementación. Amigo, correcto. Muchas gracias, Muchísimas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Gracias, de verdad, a ti. es un gusto. Pues este programa se llama Charla Fiscal entre Amigos, y bueno, tú y yo tenemos ya más de 15 años de conocernos, mi Rodo, ¿no? Allá en la especialidad nos conocimos. De verdad es un gusto para mí que hayas aceptado la invitación y que podamos abordar este tema interesante, que es el tema de las generalidades, aspectos relevantes o puntos finos de lo que es el IVA, amigo. Perfecto, amigo. No, pues me recuerda hace algunos ayeres que sí. Yo te hubiera sugerido no mencionar el tiempo, pero bueno, ya lo hiciste, pero bueno, qué bueno que estamos aquí. Y cuando estudiamos la especialidad ahí con el maestro José Antonio González, correcto, a quien le saludamos cordialmente, claro, sí, me acuerdo que eran unas materias interesantes porque veíamos que siempre una ley pequeñita, claro, pero cómo era para sacarle con todo, ¿no? Totalmente, todos los comentarios. Totalmente, muchas gracias, amigo. De hecho, fíjate, aprovechando ese comentario, te diría, no obstante que la ley del IVA, pues estamos hablando prácticamente de que tiene, pues por ahí de 42, 43 artículos, la ley 79, el reglamento, realmente es una ley pequeña. Claro. Honestamente, dice uno, bueno, no debería de ser tan complicado, pero desde mi punto de vista, ¿dónde estriba esa cuestión de complicada propiamente? Básicamente en que, pues, en la práctica real, la cuestión está en que se dan tantos supuestos como contribuyentes, actos o actividades se realicen, amigo, ¿no? Entonces podemos caer en varios supuestos que establece la ley, pero siempre debemos de cuidar al contribuyente, a nuestro cliente, para identificar perfectamente cuál es el acto que realiza o la actividad. Y ahí me gustaría partir, amigo, básicamente diciendo que esta ley como tal nos establece que están obligados al pago de este impuesto quienes realicen actos o actividades. ¿Qué podríamos mencionar al respecto en esta diferencia? Porque obviamente a veces pasamos nada más por ahí la vista, lo damos por entendido, pero creo que es válido para partir desde una cuestión muy básica, que debemos de entender como un acto y una actividad. Correcto, amigo, gracias. Sí, perfecto, y lo comentas bien, porque siempre que tenemos este tipo de interpretaciones hay que ver de dónde vamos a partir, cuál es el origen. Y precisamente la ley del IVA hace mención en esa situación particular, acto o actividad, es decir, una o la otra. Claro. Y yo creo que vamos a entender, y a lo mejor para que todos podamos hablar en un lenguaje sencillo y sin ser tan técnicos, en el hecho de que hoy acto lo debo entender como una cuestión única, específica, esporádica, ¿no? Okay. Es decir, no es solamente por una cuestión particular por la cual yo estoy cayendo en esa situación jurídica, pero no necesariamente es a lo que me dedico. Claro, entonces, de entrada, vamos a especificarlo sin ser tan técnicos para que esto se entienda, para que todos podamos a partir de lo mismo, ¿no? Bien, amigo, gracias. ¿Sale? Y cuando ya hablamos de una actividad es porque entonces ya te dedicas a eso. Es decir, actividad refiérase a toda la serie de pasos, secuencias, y en el tema jurídico, pues es a lo que habitualmente yo me dedico en mi quehacer diario, ¿no? Es decir, vamos poniendo algunos ejemplos para hacer esta diferenciación, algo muy básico, ¿no? Ejemplo, a lo mejor tenemos el caso de un asalariado. Bien. ¿Sale? Vamos a empezar con el de a pie, el que conocemos. Dice, va a trabajar, le pagan sueldos y salarios, y
de repente dice, ¿sabes qué? Pues ya me cansé, voy a cambiar mi coche. Sí. Y entonces yo lo que quiero es porque ya quiero cambiar la nueva versión, porque además ya tiene lo necesario, y entonces voy a vender mi coche, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo un acto porque esa persona va a trabajar, se desplaza con su vehículo, pero no se dedica a vender coches. Correcto. ¿Ok? Entonces está haciendo un acto. ¿Sale? Entonces, en el tiempo, pues solamente hasta que tenga un nuevo auto y lo quiera vender, va a volver a repetirse el hecho. Pero mientras, no. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa a diferencia de una persona que su manera habitual de hacer esto es su día a día? Claro. Es decir, se dedica a la compraventa de vehículos. Sí. Ya cambia, porque entonces su actividad es esa. Así es. Entonces lo hace de manera recurrente, lo hace de esta forma, y es su objeto principal de actividad, y por lo tanto entonces ahí se hace la diferenciación, amigo. Claro, claro. Ahí, digamos, incluso estaríamos en presencia de un acto de comercio al propiamente realizar una actividad de la compra-venta de vehículos. Incluso podríamos llevarlo también más allá respecto a la venta de algún bien mueble. Así es. Vehículos, ropa, muebles, etcétera, ¿no? Porque ya hago de eso mi actividad, mi modus vivendi. Correcto. ¿De acuerdo? Ya se da una continuidad. Digamos que para dejarlo ahí claro, amigo, de lo que capto, de lo que nos comentas, diríamos que el acto propiamente es un solo hecho, ¿no? Sí. Que puede ser esporádico, que no me dedico a él, y una actividad es precisamente donde yo obtengo mis ingresos. Así ¿de acuerdo? Ahora, fíjate que ahí cuando lo comentas, diríamos también, en ese sentido, pues la misma ley establece ya qué tipo de actos o actividades estaríamos considerando precisamente para efectos de ser sujetos o causantes de este impuesto. Precisamente ahí, ahorita que acabas de comentar, diríamos en principio que este impuesto, y es algo que a veces nos cuesta trabajo como contadores, y de verdad esperamos que nos puedan acompañar y nos puedan dar sus preguntas que tengan ustedes, amigos, en la práctica real, porque quizá compartan el punto de vista que vamos a decir a continuación. El hecho es de que, no obstante que es un impuesto indirecto el IVA, que quiere decir que propiamente a los causantes del impuesto no les repercute como tal el IVA en su patrimonio. ¿De acuerdo? Porque únicamente lo que tienen que hacer es el traslado y aceptar el traslado del mismo. Correcto. Pero cuesta mucho trabajo, amigo, realmente concientizar a nuestros clientes de decirle, oye, el IVA no es tuyo, ¿eh? No obstante que caiga a tu cuenta bancaria, que incluso lo ves en el saldo, ese no es tuyo. Y me recuerdo un meme, ¿no? Que aparece la señora ahí diciéndole al gatito, oye, ¿el IVA de quién es? No, es un impuesto indirecto, es tuyo, no. ¿Y por qué te lo gastaste, no? Porque dices, claro. Cuesta mucho trabajo concientizar a nuestros clientes en decirle, obviamente también a veces se ocupa como una cuestión de apalancamiento precisamente para las cuestiones operativas, pero realmente deberíamos de tener esa conciencia. Y voy a comentar aquí una anécdota que me pasó justamente allá en el año 96, amigo. Sí. Yo empecé a trabajar en un despacho contable. Justamente cuando yo entraba al despacho, estaban terminando de hacerles una auditoría. Este despacho se dedicaba a cuestiones de auditoría. Y resulta que iba terminando la auditoría cuando yo llegué, entonces ya me tocó ver toda la película ya, ahora sí que allá toro pasado, ¿no? En principio, les diría, a este despacho les llegó la auditoría, porque obviamente en el 96 pues no teníamos los controles con los que cuenta hoy la autoridad, ni el cruce de información, ni esa herramienta robusta que tiene a través de la información del banco, del CFDI, etcétera. ¿Listo? Sí. Entonces, cuando llegó, pues obviamente se detonaba esa auditoría, y así se lo dijeron a los socios titulares, que se había detonado porque el despacho tenía operaciones en ese entonces con una tienda departamental grande, se llamaba Blanco, y resulta que se auditaba Blanco, pero sentían que no reportaba tantos ingresos como para tener un monstruo de empresa como la que se llevaba. Claro. Resulta que al momento de que determinaron diferencias, pues obviamente se consideraron diferencias en cuestiones de IVA. A partir de que llegó la auditoría, determinaron cantidades ya por diferencias, incluso también retenciones a los socios, etcétera. En ese despacho se determinó que todo el IVA que se cobrara de lo que eran los ingresos por la prestación de servicios de auditoría, llegaba, después de la auditoría, amigo, aclaro, sí, llegaba el dinero que habíamos cobrado, por ejemplo, ¿no? En un mes 100,000 pesos más IVA, por decir un ejemplo. Pues entonces era una tasa del 15%, pero 100,000 pesos más IVA, pesos de hoy, 16,000 pesos, así como llegaba, ponían el dinero del IVA que se había cobrado,
lo ponían en una cuenta de inversión. Okay. Pero ahora sí que después de niño ahogado, ya que quieren tapar el pozo. Es muy difícil el concientizar a nuestros clientes en decirles, ese IVA no es tuyo, no lo toques, a menos que ya tengas más o menos un estimado de cuánto tienes como IVA por acreditar. ¿De acuerdo? Correcto. Es un poquito difícil. ¿Te ha tocado esa situación? ¿Qué propones de repente para que en un momento dado eso se pueda llevar a un control? Porque fíjate, amigo, lo voy a enlazar también a conectar con otro tema en específico. ¿Qué pasaría en caso de esas personas, por ejemplo? Ya estamos hablando de que la ley del IVA grava esos actos o actividades que se realizan en México, ya sea por las actividades que sean enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes y el que se paga en la importación. Siendo los tres primeros aquellos que se van a causar, se va a acreditar el IVA y se va a enterar. En el caso de la importación solamente se paga y se puede acreditar en su momento, ¿listo? Pero a ver, siendo esas actividades las que está gravando la ley, ¿cuál sería tu propuesta para decirle, oye, ese IVA no es tuyo? Debes de identificarlo y en un momento dado solamente acreditarle que sí tienes. ¿Te ha pasado con tus clientes que se gastan el IVA? Claro. Bueno, es que acuérdate que aquí es cada peso que llega a la bolsa, es como de ya tengo más dinero, ¿no? O sea, en ese momento es de bienvenido. Oye, te iban a pagar 1,000 y te pagaron 1,160 y dices, wow, es un extra, ¿no? Pareciera. Pareciera un extra, sí. Y yo creo que a nuestros amigos que nos acompañan seguramente también lo han de vivir en el día a día. Sí. Porque sí, como bien dices, de pronto el cliente cuando a veces no tiene ese punto de conciencia de qué es lo que significa el traslado, ¿no? Y el sentido jurídico de lo que representa el IVA, ¿no? Y nada más voy a hacer una pausa para ir proponiendo. Pero yo creo que esta cobra mucha relevancia, amigo, porque hoy es sigue siendo el segundo impuesto que genera ingresos. La recaudación del fisco en México. Entonces, imagínate si el SAT no le interesa poner atención en esto que está generando este esquema de traslado. Ahora, hay que entender precisamente, ya que tocaste este punto y antes de seguir con las actividades y los hechos jurídicos, es el concepto que al final se definió desde el inicio, cuando empezó la ley del IVA, en el efecto traslado, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque en todos los bienes que se generan y que son actos o actividades, lo que quiere la ley específicamente es llevar la secuencia en la producción de bienes y servicios. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere es, oye, tú que ya le diste un valor, algo que empezó de la nada, tú que creaste, y vamos a empezar otra vez desde lo básico, de los productos de la tierra, del suelo. Ok, ¿te parece? Para que lo vayamos entendiendo. Entonces dices, ok, a ver, yo tengo bienes que son meramente producidos por la tierra, como son las verduras, las frutas, alimentos de consumo humano. Sí. Ok, esos dicen, pues son de la naturaleza, ahí empieza la cadena productiva. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar con las manzanas, ¿no? Además, para que nos acordemos de la primaria, ¿no? Cuando llevabas la manzana a la escuela. Pues. Listo. Entonces, ahora llevas un jugo, ¿no? Ándale, pues, un néctar que dicen que es como un comita diabético, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tú llevas la manzana y la manzana pues es el primer elemento, pero si tú ya te metes a producirlo, a hacer una parte productiva o industrial de esa manzana, procesarlo, lo vas procesando, entonces tú ya le estás generando un valor. Listo. Y por esa situación entonces la ley empieza a activar lo que es el famoso traslado. Perfecto. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, oye, tú ya le agregaste un valor. ¿Listo? Ya lo estás procesando. Oye, pero lo vas a envasar. Sí. Entonces viene un segundo proceso que le agrega todavía otro valor. Sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Tú le estás dando una secuencia adicional en esa cadena. ¿Hasta qué crees? ¿Quién es el que tiene el último efecto? El consumidor final. El consumidor final, es decir, la piel que se toma el jugo. Exacto. Y que ya tiene en su estómago el consumo humano. Entonces, al final, toda esta cadena productiva repercute en este último que es el usuario final. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, como empresario, yo le tengo que enseñar a mis clientes, le tengo que decir, oye, ¿tú en qué fase del proceso productivo estás? Sí. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento tú eres más consciente de decir, ok, todavía falta que alguien más le dé un proceso adicional, por lo tanto, el IVA no es mío. Sí. Es solamente, estoy siendo un paso más en el camino, por lo tanto tengo que trasladarlo y en ese momento entiendo que no debe de ser parte de mi operación. Perfecto. Sin embargo, sabemos que hoy, y te decías bien, porque creo que pasa, amigo, o sea, la realidad es algunos sectores
sí tienen que echar mano, estoy diciendo, en una cuestión del financiamiento quizá de ese IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo para poder salir de mi cuestión de flujo, sí tengo que utilizarlo, ¿no? Y vamos a ver el caso de restaurantes, por ejemplo, pero ahorita lo dejo ahí, ¿no? Para no pasar. De acuerdo. Pero pasa eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, entender cuál es el sentido jurídico de la ley del IVA, que mi cliente lo pueda entender, que forma parte de una cadena productiva y que al final sabe que lo tiene que estar trasladando, amigo. Claro, y fíjate que ahí también me encanta el comentario, cómo lo expresas, amigo, porque finalmente es real, así tal cual. Dirías, oye, pues francamente, dependiendo de la cadena, en el paso en el que me encuentro yo, desde que se empieza a producir o incluso a lo mejor comercializar cierto producto, dices, a ver, ¿en qué etapa estoy? Porque finalmente le va a acabar repercutiendo al consumidor final. Correcto. Evidentemente, en teoría, cada uno deberíamos de estar en ese proceso, aumentándole ese valor agregado por cada una de las etapas a la que me toca a mí. ¿Listo? ¿Por qué? Fíjate, yo siempre les comento a los clientes, a ver, para que no nos... Esta parte me encantó de verdad y así te voy a robar la idea para podérselas explicar tal cual hacía a los clientes y decirle, mira, lo único que tú estás obteniendo como un valor agregado es nada más la parte que tú le estás añadiendo a esa cadena, porque obviamente tú también ya pagaste un IVA acreditable por los productos o servicios que hubieras tenido, incluso en una comercialización el mismo producto. Ahora lo vas a repercutir, lo vas a trasladar con lo que tú hayas pagado, más lo que te toca a ti, ¿listo? Pero fíjate, yo luego les comento, a ver, mira, vamos a hacer de repente una prueba global en general, de decir, a ver, más o menos para darte una idea, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo tengo que pagar de IVA para cada mes, por ejemplo? Y que nos haga sentido las cantidades. A ver si queda claro, amigo. Yo lo que digo siempre, a ver, evidentemente la cantidad que yo tenga que pagar, hablando por ejemplo de un contribuyente que tenga ingresos grabados a la tasa del 16% o nada más, ¿ok? Ya estaremos definiendo a qué tipos de tasas, cuáles son los efectos de cada una y cuáles son las repercusiones, ¿listo? Pero dices, solamente tengo ingresos grabados a la tasa del 16%. Correcto. Más o menos quieres hacer una prueba para saber incluso también cuando tú tienes que revisar a algún colaborador para la determinación, etcétera, que te haga sentido esas cantidades. A ver, el IVA que yo tendría que pagar, más o menos, tendría que ser el equivalente al 16% de los siguientes conceptos. De los sueldos que estoy pagando, ojo, el IVA que yo tengo que pagar a la autoridad, más o menos tendría que ser el equivalente al 16% de los siguientes conceptos. Los sueldos y salarios, la carga social, los gastos que no reúnen requisitos fiscales, los gastos no deducibles, que son diferentes, ¿ok? Y la parte de la utilidad que yo estoy generando ese periodo del mes. ¿Por qué? Porque obviamente ese tipo de erogaciones propiamente no generan un IVA acreditable. Claro. Entonces, si yo agarro más o menos estos 5 conceptos y digo, a ver, eso al 16%, más o menos me tendría que dar. Obviamente hay variables, porque finalmente también esto es al flujo de efectivo, a lo que es efectivamente cobrado, me lo establece el artículo 1B, cuando el interés del acreedor queda satisfecho, ya estaremos también tocando ese tipo de temas, pero más o menos dices, oye, hay una congruencia, pero cuando agarras y dices, ¿no? Y empezaremos ahí a pelotear algunas situaciones cuando dices, oye, yo tomo estos 5 elementos y resulta que yo todavía incluso traigo un IVA en el mejor de los casos, un IVA menor a esas cantidades, ¿no? Ese 16%. Y dices, caray, pues aquí, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, pudo haberse sido producto de que un socio prestó dinero a la empresa y tuve más para gastar. Así es. ¿Listo? Pensemos. Pero hay ocasiones, amigo, en los que incluso sales hasta con saldo a favor. No obstante, teniendo este tipo ahora sí que en ese cruce de estos 5 elementos, dices, oye, saldo a favor no es coherente. Correcto. Si lo sabemos nosotros como contadores, amigo, por supuesto que la autoridad lo sabe. Y hace rato quería conectar con una situación respecto a lo que serían los ingresos, porque decíamos que aplica tanto para personas físicas como morales, la parte del IVA. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos ingresos presuntos, determinados de manera presuntivamente por la autoridad? ¿Por qué dicen, por ejemplo, no? Mira, yo, Juanito Pérez, realmente no tengo, así que soy un fantasmita, según él para la autoridad. Yo la verdad es que recibo muy pocos depósitos, etcétera, pero si llegara la autoridad a fiscalizar a Juanito Pérez y le determina ingresos, ya sea por las erogaciones, determinando lo que es la famosa discrepancia fiscal, le determina, ¿causaría IVA en el caso de una determinación de ingresos presuntivamente? Fíjate. Porque es algo que regularmente nos vamos nada más con la parte de la ley del ISR. Sí.
Sí, porque al final de cuentas es la parte de la regulación. Así es. Específicamente, donde está el tema de la discrepancia. Buen punto. Y entonces hay que ver, para efectos del IVA, cuál es el tratamiento, ¿no? Pero ahí creo que es donde vamos a ir puntualizando y creo que vale la pena hacerlo. Pero, ¿qué me permites seguir la misma secuencia? Por favor, nada amigo, más por para favor, concluir por la idea. favor. En el tema, porque hay un elemento adicional más aquí, que es precisamente esta situación, mi amigo Tavo, en el sentido de, a ver, ya definimos que son actos o actividades, pero la característica es que sean en territorio nacional. Exacto. Entonces, a diferencia de impuestos sobre la renta, que no importa dónde tengas la fuente de ingresos, aquí el IVA solamente es siempre y cuando realices los actos o actividades en territorio nacional. Y va un punto, ¿no? Porque hablando de aprovechamiento, ¿no? Aprovechamiento, exactamente. Entonces dices, oye, realmente dónde se está generando el acto jurídico para saber si es o no sujeto a la ley del IVA. ¿Y por qué? Porque a partir de la entrada del artículo 4A de esta ley, en donde cual ya nos menciona qué se debe entender como un objeto, curiosamente es, oye, pues si no se lleva en México, no es objeto, pero que crees forma parte de un procedimiento. Así es, para el acreditamiento. Entonces, es interesante, y más, fíjate, por la noticia y conectando con lo que vamos viviendo en el día a día. Acaba de aprobarse, que es la noticia del boom, de estos días, que siempre sí llega a Tesla México, en Nuevo León. Catarina. Entonces, fíjate cómo hoy el tema con las empresas transnacionales, este efecto de nearshoring que se está dando por la llegada de capitales en México, es interesante cómo van a hacer ese traslado de la maquila, de la operación. Va a llegar aquí en México la materia prima, van a pasar solamente, voy a ser solamente parte de la actividad. Va a ser temporal, ¿no? O sea, ya sabemos que existe, pero yo creo que hoy se va a acentuar más y lo estamos viviendo mucho porque hay mucho extranjero que hoy está llegando a México. Y no nada más viene de vacaciones, ¿no? Viene a hacer actividades, viene a generar IVA, viene a generar ingresos. Entonces, eso tiene una connotación interesante en el mercado en el que hoy nos estamos enfrentando, amigo. Entonces, nada más quería puntualizar en este tema del territorio nacional y no sé si tú quieres. Perfecto. Y fíjate que eso también sirve para conectarlo, amigo, respecto al concepto de lo que sería residente en territorio nacional. Correcto. Básicamente, Código Fiscal de la Federación, en el que deberíamos de considerar primero, hablando de personas físicas o morales, tener bien identificado cuándo me considero yo como residente en territorio nacional. Rapidísimo, nada más. En el caso de las personas físicas, cuando se encuentra aquí en México su centro de intereses vitales, traducido el mismo, a partir de aquel lugar en el que tenga más del 50% de mis ingresos totales, ¿no? Entonces dices, no confundir la parte de lo que es la residencia, el domicilio, casa habitación, nacionalidad, etcétera. No, la residencia para efectos fiscales, la persona física lo obtiene a partir de lo que es su centro de intereses vitales, donde tenga más del 50% de sus ingresos totales. ¿Listo? En el caso de las personas morales, la residencia se obtiene a partir de donde se tenga el centro de operaciones o la administración, control del negocio. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, ahí partimos de una situación interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que va a haber varios supuestos. De entrada, ahorita, amigo, aprovechando tu comentario y estableciendo, como dices, las bases, diríamos, a ver, ¿a quién le aplica la ley del IVA? Personas físicas y morales que realicen actos o actividades. ¿Listo? Y que realicen las siguientes actividades como tal, que dices, la generación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes y en la importación de bienes. ¿Listo? Que ahí también hay una situación entre bienes y servicios de importación. Pero bueno, vamos a ir, si te parece, uno por uno. En ese caso, dices que lo hagan en territorio nacional. Perfecto. O sea, ya me va quedando más o menos claro. Pero decíamos que hablando de IVA, hay tantos supuestos como contribuyentes o clientes tengamos, porque quizá, y voy a poner un par de ejemplos, respecto a que debo de identificar muy bien, dependiendo la actividad que yo esté realizando o el acto como tal, para ver en qué supuesto puedo estar, porque puedo tener ingresos grabados, ya sea la tasa del 16%, tasa general, 8% de la frontera norte y sur, a la tasa del 0%, e ingresos exentos. ¿Listo? Ahí es muy importante. ¿Por qué? Fíjate, me viene a la mente, tenemos, afortunadamente, dice un amigo, oye, parece que tú tienes ejemplos de todo. Gracias a Dios sí, y afortunadamente porque tenemos clientes muy variados en la oficina. Y hay un amigo en este momento que a lo que se dedica es a la compra y venta de metales. Oro, joyas,
¿no? Metales preciosos, que también es una actividad vulnerable. Correcto. Y entonces, cuando empezamos a ver qué tasa de impuesto le correspondería en el caso del IVA, me establece por ahí, es en el artículo 2A, que me establece la tasa del 0%, por ahí de la fracción quinta, inciso H, perdón, me establece que se aplicará la tasa del 0% a la enajenación, dice, de oro, lingotes, metales preciosos, joyas, etcétera, siempre y cuando tengan un contenido mayor al 80% del metal. Y siempre y cuando la enajenación no se realice con el público en general. O sea, ya me pone varias condicionantes. Correcto. Sabemos, y ahorita si nos explicas, amigo, un favor, ¿cuál sería la diferencia en que yo me fuera una tasa del 16, 0 o exenta? Perfecto. Para este cuate, la verdad es que una vez que ya les pulgamos ahí, que ya verificamos y directamente vimos, ¿sabes qué? Mira, a ver, dame los gramajes, ¿qué tanto? No, sin problema lo cumple. Y aparte voy y lo vendo directamente a una sola persona en el centro de la Ciudad de México. Dices, no, pues te aplica la tasa 0. Obviamente esto tiene un beneficio porque obviamente el caso de que tengamos pagos que hacer, por ejemplo, este cuate paga rentas de locales en plazas comerciales, ¿no? Que es un negociazo, amigo, déjame decirte, claro. punto y aparte. Pero paga, y entonces todo el IVA que él paga, pues obviamente se vuelve como un IVA acreditable, ¿no? Claro. Y en su caso pedir devolución. Por favor, amigo. Sí, fíjate que es interesante porque, fíjate como cada caso, y lo mencionas bien, cada situación jurídica es muy variable. Sí. Es muy variable y hay veces que viene la confusión y qué bueno que haces esta referencia. Primero, en el sentido estricto que debemos de considerar que la tasa general del IVA, ya bien lo dijiste, es el 16, es la tasa generalizada. Hace unos años tuvimos unas tasas diferenciadas, ¿no? Pero ya, eso fue parte del pasado y hoy solamente funcionamos a razón del 16. También dentro de la misma ley se establece esta tasa del 0%. Sí. Básicamente son para sectores sectores específicos. Vamos a definirlo ahorita nada más así muy a grosso modo, sin que entrar en tanto detalle, pero básicamente son actividades primarias, ¿no? Digamos, la parte de lo que generas del suelo y lo de consumo humano, la exportación para incentivar la economía, ¿no? Porque no puedes cobrarle IVA al extranjero, porque siendo territorial, pues ¿cómo le vas a cobrar IVA al extranjero? Claro. Entonces la ley considera esta excepción por una cuestión que tiene su justificación jurídica por el sector y entonces le aplica la tasa del 0%. Pero también dice, oye, existen otros actos jurídicos que van a ser exentos, es decir, bueno, exentos por así decirlo, pero dice que no sean objeto, ¿no? Que no sean, no pagarán el impuesto. Bueno, hay nada más un paréntesis. Es de diferente que sean exentos a que no sean objeto. Exacto. ¿Listo? Bueno, exactamente, porque el objeto nos pasaremos al cuarto. Así es. Ok, gracias por la acotación. Entonces, ¿qué pasa? La ley, es importante hacer esta diferenciación porque nos va a repercutir en el IVA, precisamente que nosotros hablábamos en esta cadena productiva, decimos, ok, ya lo cobré a mi cliente, pero yo también pagué IVA a mis proveedores. Claro. Entonces viene el efecto del acreditamiento. Sí. Ese famoso IVA que nosotros pagamos a los proveedores, es decir, que se los vamos trasladando, entonces eso me genera a mí un derecho de acreditar esas cantidades, es decir, de restarlas de ese IVA cobrado. Okay. ¿Y dónde viene la implicación precisamente de lo que tú dices, en esa diferencia de tasas o exenciones? Sí. Precisamente es oye, todo el IVA que le pagas a los proveedores va a ser 100% acreditable. Pues la ley del IVA dice no, porque si tienes estas tasas, la del 16 y la del 0 y la del 8 por decreto en la región fronteriza, tienen los efectos jurídicos iguales. Ajá. Solamente que aritméticamente tú multiplicas una cantidad por 0, te da 0. Sí. Pero si tú tienes actividades exentas de este impuesto, ¿qué crees? Tienes que sacar una proporción. Correcto. ¿Por qué? Porque si tú no estás como parte, y ahora vamos a platicar de qué son los exentos, si tú tienes esta situación de una exención en el IVA, entonces te dice, espérate, entonces ese IVA tú no lo puedes acreditar. Así es. Y entonces ese IVA forma parte de tu
costo Así es, o gasto. o gasto. ¿Ok? Entonces, y prácticamente, pues no puedes generarte una condición es que no te genere un saldo a favor. Ahí nada más voy a hacer, a puntualizar, amigo, si me permites, precisamente esto que acabas de comentar respecto a que en el caso del pago de IVA o IEPS, cuando el contribuyente no es sujeto de ese tipo de impuestos, para efectos de lo que son las personas morales, el fundamento legal se encuentra en la fracción 15ª del artículo 28. ¿Ok? Que me establece para las morales, que me establece que para efectos, bueno, el 28 me habla de lo que se considera, no serán deducibles los siguientes. Y en la fracción 15ª me dice, el IVA y el IEPS, excepto cuando el contribuyente no sea causante del mismo. Por lo tanto, ahí dices, oye, no va a ser no es no deducible, es deducible, es parte de su costo. Y para efectos de lo que son las personas físicas, el fundamento legal viene en la fracción 8ª del artículo 143, nada más para acotarlo ahí, amigo, porque sí es importante. Perfecto. De repente decimos, oye, pues sí entiendo que es gasto, pero ¿dónde está el fundamento? Y creo que es válido también ponérselo ahí sobre la mesa a nuestros amigos. Sí, ¿no? Por supuesto. Que comentabas tú precisamente por el lado de lo que son esa proporción. Creo que es válido y uno de los ejemplos más claros es el caso de los médicos, ¿no? Que es una prestación de servicio que obviamente, que como decíamos, es una actividad que sí estaría grabada para IVA en principio, pero obviamente va a haber excepciones. Dice que los servicios prestados, servicios de medicina para los cuales se requiera el título profesional, estarán exentos del impuesto. Por eso es que para un médico, pues prácticamente lo que él pueda pagar por alguna adquisición de bienes, prestación de servicio, el arrendamiento, a lo mejor el consultorio, todo ese IVA que pueda pagar, en un momento dado lo va a considerar como parte de sus gastos. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría, aprovechando también el comentario, amigo, qué pasaría en el caso de un médico que hace cuenta que dice, la ley es clara y me dice que solamente por los servicios de medicina para los cuales se requiera el título profesional? Por lo tanto, ahí entraría lo que son los odontólogos, los médicos cirujanos en general, etcétera. No así lo que sería un psicólogo y lo que sería un nutriólogo, porque ellos propiamente no son médicos, sino que son licenciados en nutrición y licenciados en psicología, ¿no? Correcto. Ya un psiquiatra sí, ¿de acuerdo? Pero en ese caso, por ejemplo, vamos a pensar que un médico que es un especialista en ortopedia, ¿no? De repente lo contratan ahorita para un congreso en Cancún, porque va a haber una convención, un congreso en el que se llegan y organizado a lo mejor por un laboratorio, ¿no? Dices, oye, necesito que vengas a darme una conferencia precisamente de los últimos adelantos en ortopedia. Es un médico, pero resulta que obviamente al no ir a dar una consulta, una prestación de servicios de medicina, ahí tendrá que grabar el IVA, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Básicamente, ¿por qué? Porque es una prestación de servicios, pero no de medicina. No obstante, que él vaya a hablar propiamente de los avances en esa especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí entraría la parte de una cuestión esporádica. Sí, exactamente. Fíjate cómo barras. Es decir, la misma persona haciendo lo mismo, pero fíjate, como no está ejerciendo la profesión desde ese momento, tal cual, está capacitando. Entonces se salió de su ámbito, de su espectro jurídico, del acto que habitualmente lleva. Entonces, de la actividad, perdón, que habitualmente lleva, y lo que hace es que está haciendo un acto grabado para efectos de exactamente, la ley de IVA. Y en ese caso en específico me parece que va a venir por ahí del artículo 33 del reglamento de IVA, que me establece que se tendrá que considerar como un acto esporádico. Por lo tanto, el IVA que en un momento dado, ahí sí, por esa actividad, ese acto, tendría que grabar el IVA, íntegramente se lo tendría que cobrar, en este caso, quien lo está contratando, llevando el laboratorio, y pagárselo a más tardar el día 15 del mes siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos realmente, por eso comentamos al principio, que prácticamente hay tantos ejemplos como actividades tenemos, ¿no, amigo? Entonces, es muy importante tener muy bien definido cuáles van a ser esos efectos. Así es. Pasando, digamos, nada más estamos hablando ahorita de lo que se considerarían esos actos o actividades, o recapitulando, pues obviamente que aplica a personas físicas y morales dentro del territorio nacional, por esos actos o actividades que realicen esas 4 actividades que comentamos. ¿Listo? Que establece el artículo 1. Ahora, eso es en cuanto a la parte de lo que está generando propiamente el impuesto, ¿ok? Correcto. Que es el IVA trasladado en esas etapas que bien comentas, amigo. Ahora, hablando, digamos, de lo que va a ser ese acreditamiento que yo pudiera hacer, porque obviamente tanto yo lo estoy generando como también puedo acreditarlo.
debe de cumplir ciertos requisitos. Estos vienen en el artículo 5 de la ley del IVA. ¿A qué requisitos nos estaríamos refiriendo, amigo? Por mencionar los más relevantes, trascendentes. Sí. Vamos a puntualizar los que creo que somos en nuestro día a día, porque hay situaciones ya muy específicas. Sí. Pero fíjate que el artículo 4 de la ley del IVA es el que nos define qué es el acreditamiento, ¿no? Precisamente es el que nosotros pagamos cuando hacemos el traslado, cuando se hace el traslado, que se paga ese IVA, y el que nosotros pagamos en la importación. ¿Okay? Entonces, de entrada, y esto lo que hace el efecto es que resta o disminuye el IVA del cual nos trasladaron precisamente nuestros clientes. Entonces, a partir de ahí empieza el efecto del acreditamiento. Los requisitos es como en todo, ¿no? Dice, para efectos del grabado, nada más ponte en la situación que ahorita vamos a decir cuáles son las cuestiones de cuándo se causa el impuesto, pero en el acreditamiento, pues tenemos una serie de requisitos interesantes. ¿No? Vamos a partir de algo que se llama, que precisamente el IVA por el cual se paga se refiere a los actos o actividades que se graba en la misma ley del IVA, pero que hayan sido estrictamente o sean estrictamente indispensables. Así es. Para que realmente pueda generar para efectos de ISR, ¿no? Exactamente. Entonces, aunque no sea causante de ese impuesto. Así es. Entonces, es importante porque entonces aquí viene otra variable. Sí. O sea, yo me lo puedo pasar pagando IVA, ¿no? Pero ¿cuál de ese IVA realmente yo lo puedo acreditar? Sí. Realmente cuál es en esa parte estrictamente indispensable, ¿no? Así y ya se han dado muchas jurisprudencias en donde, o criterios jurídicos que establecen líneas importantes, ¿no? Primero, ¿no? Que una de ellas, ejemplo, y nada más como parte de lo que se ha resuelto. Primero es que tiene que estar alineado el objeto de la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿está alineado de entrada a mi objeto social? Yo te diría posiblemente sí, y ahorita voy a decir por qué digo posiblemente sí. Y la segunda es porque me ayuda a generar ingresos. Sí. ¿Ok? Entonces, tengo esas dos situaciones. Ok. Entonces, pero no todos los gastos realmente, o no todos los gastos que tienen un IVA, no todos generan, no todos cumplen estrictamente en ese principio. ¿Por qué? De entrada, yo para generar un ingreso, erogo o hago gastos precisamente que sí están relacionados. Y vamos a seguir en el mismo ejemplo del médico. El médico, para que pueda realmente desempeñar su actividad, pues necesita un consultorio. Claro. Necesita toda la parte, por lo menos, de la estructura material, con lo cual tiene que prestar sus servicios. Oye, pero si hoy ya no le gusta el color o quiere hacer una remodelación del consultorio, ¿estrictamente es indispensable? ¿O solamente es porque pues, ya no le gustó? O porque a lo mejor tuvo que hacer una modificación más personal que obligatoria. Pero fíjate, amigo, que ahí tenemos que abundar un poquito más en esas características de la estricta indispensabilidad, porque diríamos, a ver, para que propiamente yo pueda considerar eso que me genera un ingreso propiamente, dices, sería aquellos gastos que me pudieran, de no erogarlos, pudiera yo detener o modificar la marcha natural del negocio, ¿listo? Sí. Y en este caso esos pronunciamientos que comentas ya se han referido propiamente a decir, a ver, que me genere un ingreso, que me provoque una disminución de gastos o que me den posicionamiento, ¿listo? Que pudiera yo tener esas características para definir en todo caso esa razonabilidad o ese llevado y traído concepto de razón de negocio, ¿listo? Dices, a ver, cumpliría con alguno de ellos, y yo te diría en principio, amigo, y a lo mejor habrá que documentarlo, porque podría pasar igual también lo mismo con la ropa, por ejemplo, de ciertas personas, ¿no? Sí. Que dices, oye, si yo agarro como... Y enlazo el comentario respecto a que, oye, sería tanto como decir, yo tengo médicos en la oficina, tengo que tenemos muchos ejemplos, pero tenemos médicos de cierto grupo que es a nivel nacional, pues sí, de renombre, y la verdad es que especialistas y son todos unos buenazos en lo que realizan, ¿no? Y de repente te meten gastos que dicen, no, es que voy a ir al Congreso en Dubái. Uno de repente sí está acostumbrado a poder ir aquí al Congreso, a lo mejor, no sé, Acapulco, Los Cabos, Cancún, ¿no? Dices, pero a veces ahí se dan congresos internacionales en los que incluso van de ponentes o asistentes, pero dices, oye, se van 2 semanas. Entonces dices, oye, ¿sería estrictamente indispensable que ellos acudieran a ese congreso? Exacto. Desde luego que sí, porque necesitan tener una certificación, necesitan tener esta capacitación. Exacto. Te diría en este caso, oye, vas a pintar el consultorio. ¿Eso realmente es indispensable? Pues yo te diría, de entrada sí, para mí sí. ¿Por qué, amigo? Si yo le hago una encuesta, por ejemplo, a mis pacientes y les digo,
evaluando toda la capacidad técnica, conocimientos, etcétera, e incluso de las instalaciones, palabra que sí los clientes pueden decirte que es una instalación agradable. Exacto. Y que de otra manera estaría usted, ahora sí que sí repercutiría en un momento dado en la decisión. Exactamente, pero entonces de eso se trata. Claro. Es decir, no por el simple hecho, porque a veces el cliente lo que hace es que dice, oye, yo ya pagué, dedúcelo. Sí, sí. No, sí. Espérate, yo tengo que encontrar claro. la razón del peso, sí. Precisamente de esa parte de que sea estrictamente indispensable y por lo tanto acreditable ese IVA. Desde luego. ¿Ok? Eso iba el comentario. Qué bueno que lo cerraste así porque al final de cuentas ya tocas la cuestión del 5A del Código Fiscal de la razón de negocio y al final de cuentas hay formas entonces que sí se tiene que materializar no solamente con el documento y ahora es que es el segundo requisito, la factura, ¿no? O el comprobante fiscal digital en el cual aparezca expresamente señalado y por separado. Entonces, ¿qué implica esto, amigo? Y creo que ese es el principal motor que está moviendo esta parte de la fiscalización. Que no basta solamente con hacer mención de decir el gasto y que el cliente también y que el empresario no diga, todo entra, ¿no? Claro. Creo que, y estás de acuerdo, que ya esa época del factura todo. Sí, ahí vemos después qué sí entra y qué no, ¿no? Sí, totalmente, creo que esa parte de esta fase ya se terminó, donde sí factura todo y todo es todo. Y es que al final de cuentas, de verdad, amigo, yo pienso, perdón, pero de verdad es que no quiero dejar pasar el comentario. Yo me imagino, Rodo, qué tiempos aquellos hubieran sido cuando agarraban y te pasaban las facturas y prácticamente le decían al compadre, al hermano, al amigo, le decían, oye, te paso mi RFC, porfa. Ay, factúrame, que compraste papelería, factúralo a mi nombre. Oye, que compraste un coche, factúralo a mi nombre. Y prácticamente no había rastro y tú discriminabas como contador. Bueno, tú todavía estás más chavo, pero discriminabas como contador y decías, esto sí, esto no, esto sí, esto no. O incluso, amigo, para poder hacer una deducción y acreditamiento que se te permitía incluso hasta poder aplicar lo que viniera en el estado de cuenta. Claro. Entonces dices, híjole, qué tiempo saqué, sí, ¿no? Sí. Cuando se podía en todo caso hacer eso y no era tan estricto precisamente esa comprobación a través de un CFDI. Correcto. ¿No? Entonces dices, oye, debo de cumplir. Te interrumpí en la parte del segundo requisito que venga con ese CFDI y que obviamente hoy por hoy tenga que estar ligado precisamente a esa razón del negocio. Exactamente. ¿No? En ese caso, por ejemplo, cuando tus clientes de repente tú haces la descarga masiva de todos los comprobantes y te das cuenta que tienes a lo mejor una cantidad de erogaciones en el estado de cuenta que dices, oye, pues yo nada más tanto en el estado de cuenta como en la tarjeta de crédito tengo más o menos erogaciones, por poner muy plano el ejercicio, un 100,000 pesos. Pero este cuate me está mandando 300,000 pesos de deducciones, ¿no? O sea, ahí está haciendo un acto indebido porque finalmente no es, así que ya le pasó su RFC o no ha recogido los RFCs que entregó de antaño, ¿no, amigo? Que entregó, no ha dado otra instrucción. Sí, por supuesto, ¿no? Amigo. No, mira, y por eso te digo que este tema, y sí nos pasa, ahorita que decías, creo que a varios colegas ahí que seguramente ya nos están compartiendo sus comentarios, pero fíjate que es curioso porque, o sea, yo digo, a ver, espérame, empresario, también, que es parte también del llevarlos, ¿no? Sí. Y no sé si estás de acuerdo. A ver, primero este tiempo ya se acabó, así que por favor, ya cámbiate el chip, ya no es lo mismo. Segundo. Por mucho que vayas en la tercera generación del negocio, ¿eh? Exacto, o sea, y la siguiente, ¿qué pasa? Te das cuenta que hay facturas de cosas, bueno, hasta del café, ¿no? Sí. O sea, todos los días café, o sea, espérate, a ver, primero, administrativamente ¿tienes un beneficio o no tienes un beneficio? O sea, si no, ¿para qué te estresas, no? O sea, ¿y para qué me llenas la base de datos? Sí. Segundo, ¿cuánto le vas a ganar realmente de un IVA por un café al diario, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Antes de ser deducible o no deducible, o sea, se vuelve ya, o sea, administrativamente cansado, engorroso, y dices, ¿qué beneficio tienes en que estés facturando un café al día? Totalmente. O sea, ocúpate, te estás preocupando por los pesitos y estás descuidando las grandes cantidades de deducibilidad y acreditamiento, y entonces o sea, ayudémosle a los clientes a que nos entiendan esa temática del acreditamiento, ¿ok? Entonces, ahora sí, tienes un comprobante fiscal como segundo requisito y aquí la parte interesante creo que del tema del comprobante, amigo, y creo que me pasó apenas en una situación. Oye, lo que dice el comprobante realmente, hablando de la parte indispensable, realmente me ayuda a fortalecer para que yo pueda hacer acreditable ese IVA. El concepto Muy bien. Y fíjate que ¿por qué lo menciono? Acaba de pasar, y creo que también hay una gran confusión en ese sentido.
A ver, ¿quién hace los cambios ante el RFC? ¿Quién? El contador. El contador, el contribuyente, bueno, el contribuyente a través del contador. Sí. Entonces, ese contador, pues tú eliges y tú le dices al SAT a través de la actualización del cuestionario de actividades, tú le defines a qué te vas a dedicar. ¿Ok? Entonces tú lo estás definiendo. Sí. Bueno, dentro de las opciones que te dé el mismo cuestionario. Sí, exacto. Claro. Y te vas a lo más apegado claro, sí, pues sería muy difícil que contuviera conteniera todas, ¿no? Las actividades que tenemos, ¿no? Exacto. Y a donde quiero llegar es que tú haces tu cambio de actividades, dices, me voy a dedicar a hacer este tipo de servicios, voy a vender cosas y entonces pones, pues si lo defines bien, tienes 2 o 3 y si no sabes y le quieres tirar a todo, de repente te sale un catálogo de actividades. El 1% por cada actividad. ¿Sí, no? Es como mi objeto social, pero que vengan todas, ¿no? Ándale. Entonces, ahora lo que voy es que llegas y te dicen, oye, que te están pidiendo para todo, como parte de los controles internos y para fortalecer el esquema de la versión 4.0, la constancia de situación fiscal. Sí. Y entonces de repente la leen y dicen, oye, pero o sea, tú me estás diciendo que tienes esta actividad. Sí. Entonces, pero todo lo que me estás facturando no viene aquí. Ajá, sí. Entonces, eso no es. Ok. O sea, entonces, ahora, yo lo que digo es porque también a veces se confunden y luego dicen, es que este no es tu objeto social. Y ahí te va una cuestión particular. Bien. Una sociedad civil, llega el caso, sociedad civil y vende un vehículo que fue parte de su activo fijo. Listo. ¿Ok? Y la única actividad que tiene registrada ante el RFC es la parte de servicios contables y de auditoría, como así lo define la actividad, y tiene 100% de actividad. Entonces vendió su activo de fijo a una empresa de esas que se venden de las famosas. ¿Cómo no? Que haces así de procedimiento, una de ese tipo, y agarra y piden la constancia de situación fiscal, ¿no? Y dices, ok, te voy a facturar el vehículo. Ok. Entonces, te mandan las especificaciones, cómo viene la descripción. Sí. Vehículo usado, las especificaciones, características y lo más importante, usado en las condiciones que se encuentra. Que se encuentra, sí. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos ahí. ¿Es causante de IVA o no eres causante de IVA? No es causante. No es causante de IVA. Entonces estás haciendo en esta cuestión está haciendo un acto y no es su actividad. Así es. ¿Por qué? Porque no se dedica a vender, la sociedad civil se dedica a prestar servicios. Así es. Está vendiendo un activo. Sí. La segunda, dicen, oye, es que tú debes de facturarme IVA. No. Al ser una sociedad civil. Exacto. Y aquí ayúdame con este tema y ahora sí del aterrizaje del ingreso exento. Claro. En este caso la venta, ¿no? Por favor. La enajenación precisamente me establece por ahí la fracción cuarta del artículo 9, que me establece precisamente que las enajenaciones exentas en el artículo 9, en la fracción cuarta nos dice, serán enajenaciones exentas, palabras más o menos, fracción cuarta. Me dice, la enajenación de bienes muebles usados, esos son los exentos, a excepción de los enajenados por empresas. Y en ese sentido diríamos, la sociedad civil propiamente no realiza una actividad empresarial, definida esta por el artículo 16 del Código, en el que me establece que se considera como actividades empresariales, lo que serían las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Gracias. Entonces dices, oye, la sociedad civil no realiza ninguna de ellas, por lo tanto no es una actividad empresarial. Por lo tanto le aplica la fracción cuarta del artículo 9 y sería un ingreso exento. Exacto. ¿Listo? Y ahí vamos a parar. Entonces, ahí va. Que cuando se tiene que mandar la factura, pues le dices, usted la mando, y la pregunta es que ahora con los requisitos, te dice, ¿es objeto? ¿Es objeto de impuestos? Objeto de impuestos. Sí, sería objeto. O no objeto. Es exento. Exacto, pero sí es objeto, porque está regulado en la ley. Claro. Entonces, de entrada, le tengo que poner el CFDI, sí es objeto. Sí. ¿Ok? Sí. Ya me da el cheque, palomita. ¿no? Ok, palomita. Ajá. Luego me dice, ¿es tasa o es exento? Es exento. Entonces, le pongo y elijo exento. Sí. ¿Va? Y hasta ahí todos, porque estamos hablando. Vamos bien, digo. Bien. Entonces, yo feliz, pues entonces al ser exento, pues ya no me permite poner ni siquiera el 0. Claro. ¿No? Porque claro, pues, de 0. Sí. Entonces, generamos el CFDI contentos y la mandamos. Sí. Y la respuesta que se recibe es, oye, tu factura no tiene IVA.
Dice, todo está perfecto, pero no, nada más que no tiene IVA. Por favor, desglosarlo. Sí, hombre. Y entonces le dices, no, espérame, es que yo estoy en términos de este artículo 9, no me aplica precisamente que yo te tenga que desglosar el IVA. Sí. ¿Ok? Entonces no soy causante del IVA por este acto jurídico que estamos haciendo. Sí. Y después se vuelve y me dice, oye, pero es que en tu constancia de situación fiscal no viene que vendes coches. Pues no va a venir porque no me dedico. Así ¿no? es, así Entonces, es. pero fíjate cómo de repente se confunden. Sí. Entonces, ya cuando le digo, ok, ya le estoy dando el fundamento, ya te estoy diciendo que no necesariamente mi actividad tiene que estar reflejando todas las posibilidades. Claro. Porque posiblemente no me estoy dedicando a lo mismo. Si lo hago de mi forma habitual, es mi obligación actualizar mis actividades ante el RFC. Sí. Pero si lo hago por una ocasión, ¿por qué tendría que dar de alta para que te demuestre esa situación jurídica? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y el comentario, al final, ¿qué pasó? Lo vieron con su área legal. Sí. Y entonces dijeron, está bien. Pero ¿sabes qué es lo peor, amigo? Que a lo mejor tú, porque tienes el conocimiento, Claro. pero ¿cuántas operaciones no realizan al día que efectivamente lo que piden es que se les desglose? Claro. Y ahí a quién están perjudicando. Por supuesto. Propiamente, ya sea la persona física o la sociedad civil. O la que están sociedad civil. generando. Exactamente, ¿por qué? Porque no hay una cuestión de un debate de que te estoy dando los argumentos jurídicos de apego y ya nada más termina la idea porque dices, imagínate que tú me obligaras a hacer toda esa serie de cambios ante el RFC, a emitirte una factura, yo tendría que pagar un IVA cuando realmente no estoy en. No, y aparte, situación fíjate, jurídica. amigo, fíjate, y lo peor, Ajá. como dicen en mi pueblo, o lo peor. Lo peor. Fíjate, amigo. El hecho sería de que si están pactando con la sociedad civil o la persona física, a lo mejor la venta del vehículo en 200,000 pesos por poner una cantidad, estoy seguro que al momento de que te piden que le hagas el desglose del IVA, no te piden que le agregues el impuesto, sino que lo desgloses hacia abajo, perjudicando al vendedor. Por supuesto. ¿Estamos O sea, de ellos te acuerdo? hacen un ofrecimiento y te dicen, oye, te ofrezco y llegamos a un acuerdo, de acuerdo a las condiciones del vehículo, es lo que te ofrezco. ¿Ok? Si tú le desglosaras el 16, ¿qué crees? De entrada, ya tendrías que pagar ese 16% sin tener la obligación. Sin tener la obligación. Digo, en el caso específico de la sociedad civil. Y Ojo, aplicaría lo mismo para una persona física. para una persona sin física, actividad empresarial. asalariado, por ¿Listo? ejemplo. Listo, ¿no? sin actividad empresarial. Entonces, nada más, pero por eso decimos, aquí nada más es el ejemplo. Bueno, asalariado o por honorarios. Ok. Digo, arrendamiento no debería, porque propiamente un automóvil para el arrendamiento, para el uso goce, pues no sería deducible. ¿Listo? Pero bueno. Exacto. Pero tiene esa repercusión, amigo. Claro. Y ya también para conectar, es que de veras nada más le jalas a un lado y de verdad es que se pueden dar muchos comentarios de una misma situación, porque también hablando de lo que serían esas empresas que sí se dedican propiamente, ya sea agencias de automóviles, lotes de autos, en el caso de que pudieran tener la compra precisamente de un vehículo, lo compran y después lo van a realizar, lo van a vender, vamos a pensar que adquirieron en 100,000, lo venden en 150, ellos por regla particular tienen la posibilidad de solamente causar el IVA sobre la diferencia, digamos, como su margen de utilidad. Exacto. Nada más. Por eso es que de repente cuando llegas a ver un CFDI que emite una agencia, un lote, etcétera, dedicados a ese tipo de actividades, dices, caray, no me cheque el IVA. No te va a checar porque nada más están determinando el IVA sobre lo que es su utilidad. Exacto. ¿De acuerdo? Ok. Exacto. Pues bien, amigo, ¿te parece que pasamos a alguna de las preguntas Claro. de nuestros amigos? Y de verdad, muchas gracias. Gracias. Dice Roberto Peralta Velázquez. Roberto, muchas gracias. Buenas tardes. Siempre Roberto está aquí Ahí atento pendiente, acá. sí, Muchas claro. gracias, Roberto. Dice, ¿qué tal mi estimado Tavo y Rodolfo? Rodo para los cuates. Eso, Dice, por favor. excelente tema para charla fiscal. Mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento del IVA para una empresa que distribuye medicamentos grabados, exentos y tasa cero? ¿Y cómo se realiza su determinación o cálculo mensual? Es importante definir, amigo, que dice distribuye. Distribución. ¿Listo? Sale. Por favor, amigo. Ok, o sea, específicamente no es la producción, es No, solamente solamente la comercializa. distribución. Entiendo que lo distribuye, ¿ok? Aquí entendiendo, mi estimado Roberto, que los medicamentos como tal, la venta de medicamentos, pues en principio tendría que ser a tasa cero. De acuerdo al ¿Estamos 2A de de la ley al del 2A IVA. de la ley del IVA. Versión primera. Entonces ahí nada más, ahora sí como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que efectivamente tienes medicamentos, es que si tiene la categoría de medicamentos, Roberto, tendría que aplicar la tasa del 0%. Si en El producto. El producto. La distribución, Así es. eso ya hablamos vamos a definir lo que es como la parte logística.
Así lo entendería. Pensemos que sí. Una vale, parte. Vale, porque estamos de acuerdo, amigo, que si solamente el producto lo estoy enajenando, claro, ahí no le aplica más que la tasa del 0%, a los medicamentos. Okay. ¿Listo? Exacto. Mi pregunta aquí sería, o sea, como, ¿por qué la distribución tendría que tener una parte exenta? Hay buen punto. ¿Me explico? Sí, o sea, claro. Ahí, de entrada, mi estimado Roberto, Perdón. Y es que sabes que creo que nos faltó mencionar porque empezamos a dar ejemplos de los exentos. Sí. Pero aquí la característica particular, como también lo pasa en la ley de impuestos sobre la renta, la exención tiene que estar estipulada dentro del cuerpo legal, exceptuando las situaciones jurídicas. ¿En qué sentido? Esto es, yo no puedo caber aquí la interpretación. Si corresponde o no corresponde, simplemente para que yo pueda saber si está exento o no está exento, tendría que remitirme al acto o actividad para definir si el legislador lo definió y le dio un tratamiento de exención. Correcto. En el caso particular de la distribución, yo te puedo decir que no hay ninguna cuestión específica que lo exceptúe de la no causación del impuesto. Ahí sí nos pudieras apoyar, estimado Roberto, nada más para especificar a qué te refieres, porque ahí de lo que podemos leer en tu pregunta, la verdad es que si fuera nada más la venta de medicamentos conforme al 2A de IVA, sería agravado una tasa del 0%. Correcto. Si en caso de distribución, honestamente yo no ubicaría, en todo caso, por qué podrías tener los tres supuestos grabados a la tasa del exentos y a la tasa del 0%. Nada más si nos puedes apoyar con esa cuestión más clara, mi estimado, pero ya como lo comentó el contador, pues obviamente ahí sería, ahora, para llevarlo a un plano en el que, digamos, aprovechando el comentario de Roberto, un plano, amigo, respecto a donde sí se da cuando yo tengo una actividad grabada, a la del 16, a la del 0, bueno, le voy a agregar hasta la del 8 en zona fronteriza, y exentos. ¿Qué es lo que procede básicamente para la determinación? Primero de la causación, que evidentemente ahí sí es por cada una de las actividades, y otra por lo que va a ser el acreditamiento. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Perfecto, pues, y creo que es lo que se refiere, ¿no? Yo creo que sí, pero en ese sentido la determinación, básicamente, pues, tus actos o actividades tienes que tener por separado, incluso contablemente tú los tienes que separar. También tus ingresos al 16, al 0, exentos, para que tengas esa diferenciación. Correcto. Y una vez que lo tengas, le aplicas la tasa que corresponde y determinas el valor que sujeto a cada tasa del 16, 8, 0%. Correcto. ¿Ok? Luego, si tuvieras exentos, tendrías que sacar una proporción. Así es. Y esa proporción es precisamente los que están grabados a la tasa del 16, 8 y 0, la suma de esos actos o actividades, los vas a sumar y los vas a poner en la parte de arriba, ¿no? En el numerador. Y abajo en el denominador le vas a sumar la totalidad. ¿Qué quiere decir? A esta sumatoria le agregas los exentos. Y esa división o esa proporción te va a dar un porcentaje y ese es el que le vas a aplicar a tu IVA acreditable de ese periodo. Entonces ahora sí, tienes tus IVAs causados a las diferentes tasas, 16, 8, 0, y le vas a restar el IVA en la proporción de multiplicar esa proporción por el monto total de tu IVA acreditable de ese periodo, y ese es tu IVA que vas a poder acreditar. Perfecto. Restar. Ahí nada más, si me permites agregar una situación respecto a la tasa del 8%, amigo. Se establece en específico que siempre y cuando el servicio o el bien se haya enajenado dentro de la región fronteriza. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, todavía acota la territorialidad. Tal cual. ¿No? Es decir, solamente aplica aquí. Así es, nada más. Oye, pero yo soy región fronteriza, pero resulta que voy a entregar el bien, el servicio fuera de esa faja. Ya aplica la del 16. ¿Estamos de acuerdo? Listo. De acuerdo. Ya estás. Vamos con la siguiente. Dice Rodrigo Álvarez. Pregunta, cuando vendes un automóvil persona física, ¿el IVA se calcula de la ganancia para la declaración del pago mensual de IVA? Persona física. Ok, ¿listo? Persona física, ¿persona física qué es? Vamos a pensar que fuera con actividad empresarial. Para que sí realmente cause el IVA. Perfecto. ¿Listo? Sí, no, aquí si fuera una persona física con actividad empresarial, no, tendría que grabar el 16% sobre el precio. Es correcto. El precio del bien al que lo estás enajenando. Así Ejemplo, vas a vender el coche en 100,000, tendrías que sumarle el 16% y sobre eso tendrías que causar el IVA. Sí. Y creo que donde viene la diferenciación a un asalariado, tú vas y dices, yo lo vendo en 100,000.
no causas IVA. Entonces, estás exento, es exento, entonces no tendrías, solamente te llevas 100 y la ganancia solamente es la que sí juega para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Correcto. Ahí sí, correcto. La ganancia, que sería el precio de la venta menos el costo comprobado, más bien el saldo o el remanente por depreciar el vehículo con el factor de actualización, determina su ganancia, pero eso solamente es para efectos en caso de que estuviera totalmente depreciado, pues prácticamente todo va a ser ganancia. Todo va a ser ganancia. ¿No? Que precisamente ahorita que te decía yo, amigo, respecto a que, y se me fue el comentario respecto a que estos cuates de esta empresa que se dedican y que te dices que precisamente la sociedad civil se enajenó el vehículo, fíjate. También la ley establece que obviamente como obligación es el que tenemos que aceptar el traslado del impuesto, ¿listo? Pero exacto. También establece que el impuesto nunca va a formar parte de la contraprestación o del precio de la venta. Y estos cuates lo que hacen así al momento de decirte, a ver, te lo voy a tomar en 200,000 pesos, pero desglósame el IVA hacia abajo, es una práctica que no debería corresponder. ¿De acuerdo? Y sobre todo no para todos, nada más para confirmar aquí con Rodrigo. Ojo, Rodrigo, lo que te acaba de comentar el contador Rodolfo sería, siempre y cuando sea una persona física, con actividad empresarial. ¿Listo? Si no realiza actividad empresarial, llámese un asalariado, está exento. Llámese un honorario, una persona que presta unos servicios personales independientes, está exento. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente solamente aplica para aquellas personas físicas con actividad empresarial y la base de IVA sería el precio de la venta. ¿Listo? Perfecto, ¿me permites? Por favor, amigo. Listo, pues saludos a Yair, que ahí está siguiendo la transmisión. Saludos, Yair. Buenas tardes, contador Rodolfo y Octavio. Un gusto saludarles. Cuento con una pregunta. Los ingresos por sueldos y salarios, asimilados, pensión, dividendos, ¿son ingresos no objeto? Okay. Aunque la ley toca el tema de sueldos y salarios y asimilados, no los contempla dentro del artículo 1 de la ley del IVA. Agradezco sus comentarios. Perfecto. Ok, entonces aquí la pregunta, partamos que si son sueldos salarios, es decir, ¿son prestación de servicios independientes? Subordinados. Ok. Sí, son prestación de servicios subordinados. Ok, ahora, yo creo que el comentario y la pregunta específica de que Yair va en ese sentido. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una prestación de servicios independientes y una prestación de servicios personales independientes? Ok. ¿No? Porque la ley del IVA establece precisamente esta connotación del personal. Sí, correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y los considera como ingresos exentos para efectos de esta ley. Así es. Pero con esta característica que es la parte de personales. Ajá. ¿Ok? A diferencia de la ley de impuestos sobre la renta, que solamente dice la prestación de servicios independientes. Ok. Aquí la característica es que tiene que ser con esta situación de que sean personales. Y esto viene en connotación porque en algún momento creo que salió en, el tema de, oye, al final el sueldo y salario, parte de una de las características es que tiene la parte de subordinación. Sí. No hay una independencia. Correcto. ¿Ok? Correcto. Entonces lo presto de manera personal, sí, pero la ley sí me hace una excepción de que estos no son son exceptuados de la ley del IVA. Ahora, los asimilados, mi amigo, en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, los considera como similares a... Sí, artículo 94. Exactamente, entonces... Se asimilan a salarios los siguientes ingresos. Ajá, y dentro de ellos, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser? Bueno, en este caso podrían ser primero los del gobierno, segundo lo que son los miembros de sociedades civiles, tercero los miembros de consejo, cuarto una persona física que se dedica a prestar los servicios personales independientes que opta por asimilarse a salarios, quinto uno que pudiera ser una persona física con actividad empresarial con ingresos preponderantes de un prestatario. Sí, claro. Se me escapa una porque son 6. Son 6. ¿No? Ok, ahora, exactamente, entonces ahí vamos. La pensión forma parte también del capítulo primero, del título cuarto. Seguiría la misma suerte. La misma suerte. Y entonces, ¿y qué más? Y los dividendos. Dividendos. O sea, la pregunta de Yair es, oye, ¿este tipo de ingresos se consideran como ingresos exentos o son ingresos no objeto? Ahí valdría la pena nada más hacer una acotación en específico, porque aquel ingreso que es no objeto prácticamente es cuando lo que es el ordenamiento no lo contempla. Correcto. ¿Okay?
hay que partir aquí de la base de los principios constitucionales de las contribuciones. Uno de ellos es que vengan contenidos en una ley. Sí. ¿Listo? Entonces dices, oye, pero la ley no lo dice. Tal cual, no lo dice. Entonces eso aplica como un ingreso a un objeto. Digo, con todo respeto a los abogados, ellos saben muchísimo más del tema, pero dices, oye, yo quería pagar el impuesto, pero resulta que la ley no lo trae. O sea, yo me moría de ganas y no vieras qué cosa que me dio, pero pues no es objeto. No, pero está el capítulo, el capítulo de los 9 de los demás ingresos. No, espérame, tiene que venir expresamente en ley. Claro. Entonces, en el caso del IVA, si no lo está contemplando, pero aquí sí, o sea, en este caso, sí, porque me establece como son ingresos exentos. Exacto, pero ¿sabes qué? Más bien el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley del IVA dice que no se servicios. Ajá, exactamente, pero dice no se consideran servicios independientes. Y te dice los salarios y los asimilados. Digo, palabras más, palabras menos. Y viene ahí la pregunta. El hecho de que no se consideren ya hay un acto específico. Exactamente. ¿De acuerdo? En los dividendos no lo contempla. No lo contempla. Ahí sería un objeto. Un objeto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al cuarto A de la ley del IVA. Tal cual. Perfecto. Otro ejemplo de no objeto, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas transportistas, cuando de repente ya sea que se vayan hacia el sur o hacia el norte, de repente van con el servicio que agarran y dicen, oye, es una exportación del servicio porque lo van a ir a prestar y me contratan aquí en la Ciudad de México y resulta que yo lo voy a llevar a una ciudad en Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, bueno, eso sí está en una exportación, listo. Pero ¿qué pasaría cuando ya me contratan de regreso, amigo? ¿Listo? O sea, para no venirme de vacío y aprovechar más la logística, me vengo de regreso. Eso no está contemplado. No. Eso sería un ingreso en objeto. Un objeto. Oye, pero si es el mismo servicio, es del mismo camión, estás trayendo mercancía muy parecida y del mismo cliente. Pues sí, pero no lo contempla. No contempla. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, porque está fuera del territorio. Por poner un ejemplo. Sí, claro. ¿Listo? Sí, y exactamente, igual otro ejemplo de los no objeto. Vamos a pensar que una persona que hoy se está dando mucho en el hecho de alguien compró un inmueble en otro país y lo está enajenando. El inmueble no está aquí, el inmueble no está aquí en territorio nacional, pero hay una enajenación. Sí. Entonces estaríamos ante una cuestión de un acto, una enajenación, un objeto de la ley del IVA de acuerdo al cuarto A de la ley. Toda vez que no se está llevando a cabo el aprovechamiento en México. En México. Y sobre todo, decíamos al principio, hay que ver el aspecto de lo que es la residencia. Exacto. Pero aquí estamos hablando, digamos, de que siendo residente, se está enajenando en el extranjero. Exacto. La persona es residente para efectos fiscales aquí en México. Correcto. Y entonces nada más porque la ubicación está en el extranjero. Territorialidad. Territorialidad. Al rato voy a hacer una plana. Dice Juan Arturo Guzmán Otero, dice, ¿en reciclo personas físicas se puede deducir IVA con gasto autorizado? Sí se puede deducir IVA con gasto autorizado. Fíjate que es muy interesante, Juan Arturo, y muchas gracias por la pregunta, porque fíjate, hay una situación importante, amigo, y yo creo que vale mucho la pena considerarla. Desde el año pasado, con el nacimiento del reciclo, obviamente, hablando de personas físicas, obviamente se determina teniendo unas tasas tan bajas que van del 1 al 2,5%, pues obviamente en sí la mecánica de pago, de cálculo del impuesto, no contempla hacer una deducción. ¿Listo? Correcto. Para efectos de ISR. ¿Okay? Dentro de los requisitos que ya mencionabas tú en el artículo 5 de lo que es la ley del IVA, establece que uno de ellos es que precisamente sea estrictamente indispensable y sea deducible para efectos de ISR. ¿Listo? Así es. Dices, a ver, de entrada, eso parecería confuso, amigo, para efectos del acreditamiento del IVA. ¿Por qué? Porque dices, a ver, pues realmente estos gastos que yo pudiera hacer, digamos, en el sentido de lo que pague yo la renta, siendo yo causante contribuyente del ISR, del IVA, pago la renta, pago la luz, a lo mejor pago alguna compra de materiales, equipo, etcétera, comercializo número de equipos, cantidad o mercancías. Y dices, oye, pero no lo estoy haciendo deducible para efectos persona física, para efectos del ISR, no lo estoy haciendo deducible. Pero ¿qué crees? Porque la mecánica de cálculo no me lo establece que yo pueda aplicar alguna deducción, ¿listo? Pero de que cumpliría con los requisitos de deducibilidad, sin problema. Solo que no lo hago deducible en ISR por la mecánica de cálculo. Me voy a la ley del IVA y me dice, siempre y cuando sean deducibles para efectos de ISR, entonces sí puedes acreditarte el IVA de esos gastos. Claro. Viene la resolución miscelánea y afortunadamente en la parte de lo que es el título del reciclo, que viene más o menos por ahí de las reglas 3.13 y en específico la que le aplica aquí es 3.13.19, la que me establece precisamente que el acreditamiento del IVA para efectos de reciclo lo voy a poder realizar cuando cumpla con los requisitos que me establezca la ley del IVA. Porque la redacción de lo que sería las deducciones en reciclo
prácticamente al no hacer los deducibles para ISR, en teoría, yo nunca estoy de acuerdo con eso, pero en teoría me sacaría el acreditamiento de los gastos de reciclo por no hacer los deducibles. No, espérame. Una cosa es que no lo haga deducibles por la parte de lo que es la mecánica, claro, y otra cosa es que no sean deducibles. O sea, al final de cuentas cumple con los requisitos. Pero ya viene la resolución miscelánea y ya me establece, claro, en específico me aclara y me dice, el IVA que tú pagues por los gastos, que aunque no los hagas deducibles para ISR, lo puedes acreditar. Claro, y creo que la palabra mágica aquí es el sean. ¿Okay? Claro. O sea, no es que los hagas, sino que sean, claro, deducibles. Claro. O sea, es diferente si la redacción hubiera dicho que siempre cuando lo hayas deducible, lo hubieras hecho deducible para efectos de impuestos sobre la renta, ahí sí, ahí tendrías el candado, pero si es deducible por los requisitos que se cumplen, claro, es acreditable, para efectos. Perfecto. Luego dice Rodrigo Álvarez, dice, el IVA en reciclo se puede acreditar debido a que la primera fracción del artículo 5 de la ley dice que es acreditable cuando sea deducible para fines del impuesto sobre la renta. Exacto. Pero en personas físicas no existe deducciones. ¿Qué comentarios le merece? Pues ya nos leyó la mente Rodrigo, porque ya estamos hablando precisamente de esa situación. ¿Listo? Luego dice Alain Loranca, buenas tardes, saludos. ¿Me pueden apoyar aclarando? Si tengo un taller que da servicio de alineación y balanceo, y lo que tiene que ver con las suspensiones de automóviles, al facturar el servicio, ¿debe llevar IVA? Sí, claro. Ok. ¿Quieres comentar algo conmigo? Claro. Sí. O sea, es decir, da un servicio, un taller, entras a un taller. Okay. Y queremos pensar, la actividad del taller al final es un mantenimiento. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, específicamente es un acto de comercio. Entonces, estamos en que debe ser una persona física con actividad empresarial. Haciendo en su constancia de situación fiscal tendría que decir mantenimiento. Y entonces dice, ok, entonces tus servicios sí serían objeto del IVA al 16%. Correcto. O del 8% si lo haces en la franja fronteriza. Ok. Pues dice, pues solo es la mano de obra. Ahí está complementando la pregunta. Pues solo dice, es la mano de obra. La refacción se cambia el vehículo, las compra el cliente. Okay. Pero es la prestación de un servicio. Totalmente. Y fíjate que incluso también ahí, en el sentido de que tú, al prestar un servicio, también incorpores lo que son los bienes, sin problema, también forma parte del servicio. Ahí también hay que atender mucho en la parte de lo que es la actividad preponderante, amigo. Así es. ¿De acuerdo? Correcto. Otra vez, Juan Arturo Guzmán Otero dice, ¿cómo afecta la materialidad contra la razón de negocio en el acreditamiento de IVA a favor? Ok. Bueno, yo creo que ahí básicamente estamos hablando de dos conceptos. La materialidad obviamente va a ser el que tú puedas demostrar qué, cómo, cuándo y dónde hiciste tal o cual operación. La razón del negocio es de que realmente te esté generando propiamente lo que va a ser el ingreso, la disminución de gastos o el posicionamiento. ¿Listo? Dices, ok, en la parte de un saldo a favor, dice, acreditamiento de IVA a favor. Te diría, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, amigo, que sí se llega a dar, en ocasiones a las empresas las llegan a financiar los socios. ¿Okay? Porque dices, mira, yo necesito al menos tener un stock. Estamos hablando de acreditamiento, Sí, claro. Y de IVA como tal, no ISR en este momento. Dices, ok, yo necesito tener un stock de mercancía, pero no he tenido ventas. Precisamente lo que tengo yo ahorita es ese financiamiento que me da alguno de los socios para que yo pueda hacerme de ese stock. Alguno de los socios, un tercero, un banco, etcétera. Claro. Tengo oye, ¿hay razón de negocios en ese sentido? Yo diría que sí, porque precisamente lo que me están financiando es precisamente para hacerme de inventario y poder tener ese stock dispuesto a la venta. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Qué podríamos hacer adicionalmente? Porque también es muy común que de repente los socios le financian a las empresas cierta cantidad, pero no cobran un interés. Ahí sí valdría la pena nada más como un dato adicional o recomendación, el que sí se pudiera generar al menos un interés convencional, para que pudiera haber todavía más robusta la parte de esa razón de negocio. Oye, ¿por qué le prestas? Pues es que es mi empresa. Claro. Sí, pero ¿tú qué beneficio tienes? El beneficio va a ser para la empresa. Eventualmente lo tendrás tú por dividendos, pero en principio por prestar ese dinero deberías tener ese beneficio. Cobran un interés convencional. Perfecto. Y yo creo que nada más para puntualizar, y así déjame, no sé si lo estoy entendiendo bien, la misma pregunta de Juan Arturo. Sí. A ver, el acreditamiento de IVA a favor. Es decir, hay también algo que no hemos comentado a lo mejor y que dimos por hecho, es en la mecánica, ya explicamos cómo es la mecánica de cálculo, ¿no? El IVA que le trasladas a tus clientes y le quitas el IVA acreditable, que es el que tú pagaste a tus proveedores o el que pagaste en la importación. Y cuando el IVA trasladado
es mayor, pues tienes un IVA a cargo que tienes que presentar mediante declaración a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, aquel que está determinando, pero también puede darse el hecho que tengas un saldo a favor, es decir, que tu IVA acreditable sea mayor que tu IVA trasladado. Ahora, déjame entender porque digo acreditamiento del IVA a favor, es decir, por mecánica, pues lo acredito, yo tengo un saldo a favor y tengo opciones y solamente son dos, ¿no? O lo acreditas, es decir, lo restas del IVA que estás obligado a pagar en los periodos posteriores, ¿sí? O lo solicitas en devolución. Así es. ¿Ok? Y entonces, si tú me preguntas que el acreditamiento para que sea, ¿cómo afecta la materialidad de ese IVA a favor para que yo me lo pueda hacer acreditable? Es decir, mi IVA a favor de un mes, que yo lo pueda llevar a otro mes como IVA a favor. Entonces, ¿cuál es la materialidad que tienes que darle? Pues del origen. El origen. Y es lo que decía el contador Octavio. O sea, a ver, el tema de la materialidad es un tema meramente jurídico que no está establecido en la disposición como un requisito específico en la ley del IVA, que es lo que estamos tratando. Claro. O sea, por materialidad nunca te dice demuestren la materialidad como un requisito. O sea, ¿sale? Entonces, y la segunda, la razón de negocios en función del 5A es que en caso de que no se demuestre que el beneficio económico razonablemente esperado es mayor que el beneficio fiscal, entonces lo que va a pasar es que solamente va a ser una recaracterización la autoridad de la deducibilidad y en consecuencia el acreditamiento del impuesto. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Pues seguramente el procedimiento va a ser, tendrás que presentar una declaración complementaria para que descontar el IVA de esa operación, pero para eso tendríamos que pasar el procedimiento de la razón de negocios. Sí, yo creo que ahí por eso quedó enlazado con el comentario que hacías, amigo, respecto a que tiene que ser estrictamente indispensable y cumplir requisitos de estricta indispensabilidad para ISR. Precisamente yo creo que a partir de ahí se daría esa materialidad en cuanto a lo que es la forma y fondo de lo que es las operaciones, que precisamente da la razón de negocio de esa operación. Obviamente, si pasa, digamos, la prueba o el examen para lo que es ISR, sin ningún problema podríamos tener ese acreditamiento para efectos de IVA. Correcto. ¿No? Okay. Ahora dice igual Juan Arturo, si vendo a cliente en el extranjero, solo con juicio de la Suprema, ¿puedo recibir mi IVA a favor? Porque el SAT nunca lo devuelve de forma normal. Pues tuviste el caso, ¿no, amigo, recientemente? Sí. Situaciones así de cantidades importantes de IVA a favor. Sí, por supuesto. Yo creo que en el tema del IVA a favor, cuando optas precisamente en estas dos posibilidades que hablábamos, que cuando tienes un saldo a favor y lo solicitas en devolución, que para empezar es un derecho consagrado en el mismo artículo 6 de la ley del IVA, que tú puedes solicitar en devolución y de ahí te remites al Código Fiscal de la Federación para hacer la solicitud, precisamente como para ejercer el derecho. Sí. Es interesante porque hoy sabemos, primero, vamos a decirlo en la cuestión un poco de cuál es la política del gobierno, es restricción, no devolución de impuestos. En ese sentido, aunque no está dicho abiertamente, pero al final es lo que hacen. La otra parte, cómo lo vives cuando haces el procedimiento de la devolución, pues invariablemente hay una serie de requisitos extensos, algunos incluso se exceden. Casi imposibles de cumplir. Casi imposibles de construir. Y lo que dice la pregunta es, oye, solamente en un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo puedes hacer efectivo. Yo te diría que depende de tu caso. ¿Por qué? Porque también nos ha pasado, amigo, cuando hacemos ese tipo de procedimientos le decimos al cliente, oye, ayúdame con la materialidad, con la demostración, y resulta que el cliente no tiene todos esos elementos. Entonces posiblemente sea el caso, no sé, a lo mejor el caso que plantea Juan Arturo, posiblemente quiero entender que sí tenían todos los elementos y aún así hay una cuestión de una negativa de parte de la autoridad para hacer la devolución de estas cantidades. Yo quiero pensar que por ahí va tu pregunta, Juan Arturo, y yo te diría que va a depender, dependiendo de las circunstancias en las cuales te encuentres, porque si llegara una negativa, por supuesto que puedes hacer valer recursos
para poder que este procedimiento de la negativa de la devolución puedas hacerlo, pero ya es una cuestión meramente jurídica que sí ya tendrías que atender de manera puntual. Nosotros lo hicimos con algunos abogados fiscalistas que nos ayudaron precisamente ante la negativa, pues ver qué recursos podemos hacer precisamente pues para poder decir, oye, autoridad, no estás evaluando correctamente la demostración que yo te estoy entregando. Entonces, pero ya entramos en una cuestión específica. Habría que ver el caso. Pero ahí particular. Te diría, de acuerdo a la pregunta, que soy solo con juicio puedo recibir un saldo a favor, te diría en principio no. Se supone hay un procedimiento, a lo mejor ahí también valdría la pena apoyarte con la PRODECON. No es que la queramos llevar para todo, pero simplemente te diría, incluso, por ejemplo, hablando de esas empresas que se dedican a la exportación de bienes, dices, oye, en ese caso, y se entiende como exportación cuando más del 90% de mis ingresos los obtengo por esa vía, incluso tienen una facilidad del hecho de que si yo tengo esta exportación, que obviamente yo considero que más del 90% de mi ingreso lo tengo de esa fuente, pues prácticamente la totalidad está como un IVA a tasa cero. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? Tienen la facilidad de que en todo caso al momento de meter la devolución la van a obtener al menos en 90 días, en 20 días, perdón, 20 días. ¿A qué voy con el comentario? Lo problemático, Roberto, es Juan Arturo, ya estoy cambiando el nombre. Lo problemático es meter la primera devolución, ya después las demás ya van un poquito más fluidas. Sí, ¿no? sí, claro. Josefina Escobedo dice, buenas tardes, soy persona física y voy a llevar la administración de 2 edificios. Okay. Me doy de alta por honorarios y les debo cobrar IVA porque no hay una sociedad condominal, ya que yo sería la encargada de cobrar las cuotas, ver los gastos del mantenimiento. Mi pregunta es si tengo que expedir recibo de honorarios y debo cobrar IVA, ¿correcto? Como persona física. Sí, claro. Pues aquí básicamente yo creo que nos tenemos que basar, amigo, en esas 3 actividades que la ley del IVA establece, digamos, como principio, ¿no? Así es. Enajeno bienes, presto servicios, sí. Otorgo el uso o gozo temporal de bienes inmuebles, o hago la importación de bienes. ¿Listo? Ahí estaríamos prácticamente en el segundo supuesto. Correcto. Que es la prestación de un servicio. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Personal independiente. Tú prácticamente, estimada Josefina, lo que vas a hacer es a prestar un servicio independiente. Así es. Sí tendrías que darte de alta, y ahí la recomendación es de que si no eres socia de persona moral, pues la recomendación es de que te metas y te incorpores, te des de alta en el régimen simplificado de confianza. Sí, correcto. ¿Tienes que cobrar IVA? Sí, propiamente por la prestación en general de ese tipo de servicios. Sí sería, ¿cuándo me considero una prestación de servicios exenta, por ejemplo, que no? A tasa cero sería aquella que, por ejemplo, le pudiera yo prestar, amigo, a lo que son esas entidades o los del sector primario, ¿no? Sí, sí, sí. Que también ahí, ahorita seguimos con preguntas, pero no quisiera dejar de lado de platicar, amigo, respecto a los decretos que existen para lo que son las empresas dedicadas a los servicios de construcción, precisamente, parciales de construcción, precisamente, que tienen ahí beneficios importantes. Así hablando de IVA. ¿Okay? Luego dice Josefina. Okay. Bueno, con Josefina no sé, bueno, debes expedir recibo de honorarios. Bueno, sí, y debe cobrar IVA, sí, correcto. Sí, claro, por supuesto. Correcto. Ahora nada más, ¿quiénes son tus clientes? Porque dice, no hay una sociedad condominal. Aquí la característica es no hay una sociedad condominal, es decir, creo que pues es como tu recibo a quién se lo emites, ¿no? Correcto, sí. O sea, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una sociedad condominal? Entonces, ¿a quién se lo emites si al final de cuentas no vas a recibir de una asociación formal? Claro. De esos edificios. Claro. Entonces seguramente lo tendrás que emitir. Si no hay una identificación particular, pues tendría que ser, ¿estás de acuerdo? Que tendría que ser el público en general. Correcto. ¿No? Para reconocer la parte de los ingresos que tú vas a obtener, pues para poder hacer la emisión del comprobante. En consecuencia, como no vas a entrar, y creo que por ahí viene un comentario, un tema que vamos a comentar ahorita, es generar la retención de IVA, ¿no? Pues si ya está el público en general, ¿estaríamos en el supuesto no de una retención? Bueno, la retención obviamente nada más se establece cuando se perciben ingresos o la obligación más bien de la retención en específico es para aquellas personas morales que reciban los siguientes servicios de personas físicas. Ya sea que les presten el servicio honorarios, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bien, arrendamiento, la adquisición de desperdicios y les paguen comisiones. En estos 2 primeros casos la retención es, tanto para los honorarios, arrendamiento y comisiones,
La retención es de 2/3 partes. Okay. Para la adquisición de desperdicios, el total del IVA. Total del IVA. ¿Listo? Correcto. Okay. Entonces, siendo de persona moral, aquí propiamente no está identificando quién se lo está pagando, por lo tanto, desde mi punto de vista, no aplicaría la retención. Entonces, prácticamente tu recibo sería masiva, pero sin retenciones, ¿no? Correcto. Otra vez, Juan Arturo. Dice, en 2018 cambió la ley del IVA. ¿Que debo pagarlo y luego solicitar la devolución? No, esa... A ver, Juan Arturo, no te emociones con tus preguntas, por favor, de algo que no existe. Sí, porfa. no. Luego dice Ivette Hernández. Buenas tardes. Y en el caso de personas morales no lucrativas y la renta de casa habitación, ¿cómo se considera exento o tasa cero? ¿Ok? Listo. Ok. A ver, Ivette, muchas gracias por la pregunta. Nada más para no dejar pasar la de Arturo. No sé si hay un cambio en el 2018. Yo creo que nada más, no sé, no hay como un razonamiento. Ivette, a ver, caso persona moral no lucrativa entendemos, y renta una casa habitación. La pregunta es, primero, ¿por qué tendría que rentar una casa habitación? ¿Cuál es el fin específico que llevas para entender cuál sería el sentido jurídico de o sea, tú tienes una actividad no lucrativa, ¿cuál es tu actividad no lucrativa? Y para saber si de entrada la renta de la casa habitación sería deducible, y si es una casa habitación, pues la renta de la casa habitación, entonces sería una actividad o un acto exento de la ley del IVA. Pero me dice cómo se considera exento o tasa cero. Yo creo que la pregunta específica es si la renta de la casa habitación, de una casa habitación, es exento o es tasa cero. Está exenta. Cuando no es amueblada. Ok, cuando no sea amueblada. Y yo creo que adicionalmente el comentario, creo que fue el dato adicional fue que es una persona moral con fines no lucrativos. Ahora, aquí lo importante, y yo creo que más allá de si estás exento, es el comentario que puede ser. Oye, sí. Amigo, tú no eres causante del IVA, pero tienes la obligación de aceptar el traslado. Sí, claro. De ese IVA. Sí, sí. Exactamente, que ya hemos platicado un poquito de eso. Es decir, el hecho de que tú no seas causante del IVA no te exime de la obligación de no aceptar y pagar ese IVA. Sí, claro. Y lo que tú decías precisamente entonces, que se vuelve un costo, un gasto, pues en los términos de la ley de impuestos sobre la renta. Así es. Okay, nada más para puntualizar, pero esperamos que con eso hayamos resuelto esta duda, Ivette. Sí, y aprovechando también el comentario de aquellas personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta, por ejemplo, tratándose de ACES, también está exento cuando llevan a cabo el servicio. Por ejemplo, hay asociaciones civiles que, sobre todo las más antiguas, ¿no?, que se establecieron en el siglo pasado y que tenían unos terrenos y jardines hermosos y muy bien cuidados, etcétera. Y ellos, por ejemplo, cuando precisamente llegan a rentar ese tipo de espacios para eventos, ¿no? Claro. En su caso estaría exento ese tipo de ingresos. Nada más para esos casos. ¿De acuerdo? Lo dice Rodrigo Álvarez, pregunta, si un sueldo y salarios vende su automóvil, al momento de venderlo debe incluir IVA, pero sabemos que cuando la persona lo vende es por un precio total, no sabe si tiene IVA o no, entonces ¿cómo se toma ya con IVA? Ok, hoy nos están ayudando mucho con las redacciones, ¿eh? Bien, mira, ahí también un comentario adicional. En el caso, ya lo comentaba el contador Rodolfo, precisamente que en el caso de los asalariados, precisamente no se considera, al ser precisamente una persona física que no desarrolla una actividad empresarial, ya lo decíamos, la fracción cuarta del artículo 9 de la ley del IVA, hablando de los enajenaciones exentas, dice que no serán exentos aquellos enajenaciones de bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. Un asalariado propiamente no realiza una actividad empresarial, por lo tanto estaría exenta esa enajenación, ¿de acuerdo? Un dato adicional, precisamente como regularmente un asalariado, amigo, no está obligado precisamente por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, precisamente a expedir CFDIs, ¿okay? Que ese es un dato también importante, fíjate. Ahorita hablando de la importación lo platicamos. Pero no está obligado. Hoy por hoy precisamente existe un trámite en el que dice, a ver, tú empresa que te dedicas a la compraventa y comercialización de automóviles, yo asalariado voy y te voy a vender el coche, pero ¿qué crees? Yo no facturo
yo no ocupo facturas porque quien las emite cuando ponen ingresos es precisamente a la persona que, mi patrón, ¿no? Sí, correcto. Ok, existe un trámite como tal que precisamente se denomina el cambio de rol, en el que yo te voy a permitir a ti que tú prácticamente emitas la factura a tu favor, propiamente, por mí. Porque yo por sí no emito CFDIs. Correcto. ¿De acuerdo? En ese caso es totalmente aplicable, es totalmente válido y finalmente ese ingreso como tal para IVA estaría exento. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Para ISR, amigo, ¿qué pasaría con ese ingreso? ¿Lo tendría yo que acumular? ¿Y sobre qué base? Porque obviamente yo como una cuestión de asalariado, yo no lo deduje. Claro. No tengo nada que disminuirle como un valor en libros, ¿no? Como un saldo pendiente de deducir. Exacto. En ese caso sería un ingreso como tal grabado para ISR. Pues no es su totalidad, tenemos que remitirnos al artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Listo? Porque hay un monto de La exención, ¿no? de bienes muebles. De la exención precisamente para poder precisamente exceptuar parte de, no tanto como la parte de la actividad, porque bien comentaste, a diferencia de quien se dedica a la comercialización tendría el beneficio del saldo pendiente por deducir si fue parte de sus activos, y en el caso si es la comercialización, pues es el valor sobre de la compra y sobre la utilidad pagas esta parte, pero en el caso de esta persona, sí hay un monto exento, amigo, en el caso de la generación de bienes muebles. Para poder precisamente no pagar el impuesto sobre la renta, y además puntualizamos. Listo. Otra vez Rodrigo Álvarez dice, persona moral sin fines, fíjate cómo dices de Rodrigo, persona moral sin fines no lucrativos. Más bien es con fines no lucrativos, ¿cierto? Sí, amigo? sí. ¿Listo? ¿Por qué ellos no hacen retención de IVA cuando sí les corresponde por prestarles servicios personales independientes? Una AC, amigo, ¿por qué no hace la retención? Una AC, ok. Pues déjame decirte que sí le aplicaría, ¿eh? No, claro, por eso, sí le aplicaría. Por eso decimos que aquí la cuestión, y creo que son de los errores que a veces se cometen, sí. Porque el hecho de que tú no causes el IVA no te niegas, no te exime de la obligación, primero, de aceptar el traslado, y también, en consecuencia, si la persona es causante de una retención, o más bien yo como persona moral, es tuya como persona moral. Es como persona moral, entonces yo tengo que retener y enterar el IVA. Tal cual. Okay, tal porque cual. si no, entonces tú tienes un problema. Perfecto. Luego dice José Luis Juárez, vamos a darle celeridad a las preguntas, amigo, ya para ir cerrando también con la parte de la importación, amigo, importación quisiera, y la parte de las constructoras, si te parece bien. ¿Listo? Adelante. Dice José Luis Juárez, en viáticos, ¿qué recomiendan para acreditar el IVA y bajar la carga administrativa de tantos comprobantes? No, pues sí, es totalmente válida la pregunta, ¿no? Sí. Oye, pero déjame entender entonces esta cuestión del viático. Ajá. Es decir, que administrativamente tienes mucha carga. Claro, sí, mucho comprobante. ¿Cuál sería la recomendación? Que ahí también de una vez, desde ahorita te diría una cuestión puntual, estimado contador, el hecho de que luego queremos hacer deducible la parte de lo que son los tickets de las casetas, esos no son deducibles. Claro. Ahí la recomendación, porque además a veces cuando viatican los empleados, hablando de una transportista, dices recomendación, a ver, tu tarjeta... ¿cómo se llama? Tu TAG, ¿no? Tu TAG. Precisamente, oye, para todos lados lo estás facturando desde un inicio, obviamente ahí tendrías que llevarlo como tal en la devengación, claro. ¿ok? Ahí te puedes acreditar, te van a desglosar el IVA, y esa sería una manera de también controlar al chofer, claro. ¿Listo? También los monederos electrónicos, ¿no? Para poder llevar un control administrativo. Digo, las operaciones finalmente administrativamente no las vas a poder disminuir porque van a tener los mismos eventos que antes, simplemente que los vas a poder tener mejor controlados. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí la cuestión, y bueno, viáticos, aquí nada más entender lo que tú decías en la referencia, entendí que el comentario que hacías, mi amigo, tú lo que ejemplificaste fueron los gastos de traslado. Sí, ¿no? claro. En las casetas, ya los viáticos son los que yo realizo los viáticos, propiamente en el lugar. Exactamente. Entonces, el viático, el cómo acreditar el IVA y bajar la carga administrativa, pues más bien es la organización que tienes en la parte de cuando tú mandas a tu personal. Debo entender que hay mucha gente que se va, que está viaticando, que está fuera de la franja de donde está tu domicilio fiscal. Entonces, aquí yo creo que nada más es entender cuál es lo que te está detonando esa falta de administración, pues para saber hasta dónde tú puedes jalar hilos ahí para organizar
este tema de los viáticos, amigo, porque no sé si como tal Ok. se iba o más bien se un tema de organización antes de Claro, tocar, ¿no? claro, sí, totalmente. Lo dice René Jiménez, maestro Octavio, contador Rodolfo. Buenas tardes. Además de los ingresos percibidos en el extranjero, ¿cuáles otros califica como ingresos no afectos a IVA? Ok. No confundir con los exentos a los que la ley del IVA se refiere como no se pagará el impuesto. Claro, por supuesto. Muchas gracias, René. Poníamos un par de ejemplos, amigos. Sí, yo creo que, pues, a ver, por ejemplo, cuando hay una penalización. Ok. O sea, cuando hay una penalización. Sí, sí. Okay. ¿No es una enajenación de bienes? No es una No es una prestación de servicios, un uso o goce temporal de bienes y tampoco es una importación. Y es un ingreso, y está. es derivado de acto. Entonces, eso es un ejemplo de una... Listo. de una- Y a lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, tú que decías una venta de un bien inmueble en el extranjero. Ujú. Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Además de los ingresos percibidos en el extranjero. Ah, es ok, decir, va. ese ya Listo, está. listo. Ajá. Ejemplo, los reembolsos. Ok. Reembolsos, por ejemplo. No, tampoco son objeto. Los aumentos de capital. Los aumentos de capital. Tampoco. Sí, o sea, entonces no son ingresos. Nada más hay que, o sea, son en territorio nacional, pero que no son ninguno de los que menciona el artículo 1 de la ley del IVA. ¿Ok? Hablando de la enajenación, Exacto. enajenaciones exentas. Luego dice Yolanda Pérez, una persona que enajena artículos al 16%, pero tiene ventas a un invernadero, ¿estas a qué tasa deben de ser grabadas? ¿16 o 0%? ¿Okay? Ok. Vende en general al 16, Al amigo. 16. Pero en específico le vende a un invernadero bueno, sí que los mismos productos, los mismos artículos. ¿Ok? Ok, déjame entender y esperemos que sea Yolanda Pérez a quien tenemos el gusto de ¿Cómo no? Mira, conocer. fíjate, puede ser, sí puede ser. ahorita de Saludos, entrada, contadora. sí Y ahora y sí que bueno, sí es una u si otra, es una de otra, todos modos, gusto. saludos. Ok, Ok, sí, cómo no. ahora, quiero entender que la persona, a ver, déjeme pensar en esto. Cuando hablo de invernadero, entonces de entrada estamos en una cuestión, que estamos hablando de una cuestión de flores. Sector primario. Sector primario. Ajá, ok. Seguramente. Pensemos que sí. Déjame pensar que a lo mejor estamos Sí, en sí, ese sí. sentido. Y quiero pensar que le causa el 16 o le cobra el 16 cuando le está vendiendo arreglos florales, si es que es el Vamos caso. a pensar que sí, amigo. ¿Sí? O sea, una actividad similar. O sea, sí, pues es un invernadero. Entonces, es un invernadero, pero entonces te vendo el 16% porque te estoy vendiendo ya fíjate, te estoy dando Ok, muy importante lo que dices. la parte del arreglo floral. Sin embargo, si yo te vendo la flor por sí Ajá. sola, entonces le corresponde la 0%. tasa del 0%. 0%. ¿Ok? Así es. Entonces quiero pensar que por ahí va el ejemplo en ese sentido y si fuera el caso, entonces nada más hay que hacer la diferenciación entre qué estoy dando. Claro, que precisamente misma. por eso comenzábamos la charla, amigo, respecto a decir que debemos de analizar muy bien la actividad de nuestros clientes, precisamente así tal cual desmenuzarla para que, obviamente, con una entrevista con el cliente decir, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Por qué? Porque no obstante, por ejemplo, ahorita que comenta el contador, oye, si yo ya vendo los arreglos, pues obviamente ahí como tal ya le causo el 16%. Claro. Si yo vendo tal cual la flor, así prácticamente sin ningún proceso, sin ninguna situación adicional, pues obviamente ahí sí estaríamos hablando de una tasa 0%. Es muy distinto, no obstante que pudiera tratarse del mismo producto. Ejemplo clarísimo de ello es la parte de los alimentos, amigo, que también el artículo 2A me establece que se causará la tasa del 0% a la enajenación de los siguientes productos. Y me habla también de lo que son los alimentos, ya sea para consumo humano o consumo animal, que no se encuentren procesados. ¿Listo? Y ese artículo segundo, 2A, me dice en su último párrafo, cuando se causará la tasa del 16% a aquellos alimentos que sean preparados o consumidos en el lugar, ¿ok? Para su consumo en el lugar, o que sean para llevar o entregados a domicilio. No obstante que estás vendiendo el mismo alimento, resulta que cambia la postura, porque propiamente ahí ya lo que estás prestando es el servicio de alimentación, no estás vendiendo la carne, el jitomate por separado. ¿Me explico? Claro. Ahí esa es una diferencia. Sin embargo, también para que no quede así nada más hasta ahí el comentario, tendríamos que remitirnos al artículo
10A, décimo, de 10A del reglamento de la ley del IVA, en el que me establece en qué casos no se considera que los alimentos son preparados para su consumo. Y dentro de ellos, por ejemplo, decíamos, existe lo que es la panificación, los productos de la panificadora, entre ellos los pasteles. Y pongo el ejemplo claro porque también tenemos un cliente en la oficina de ese tipo, en el que hacen unos pasteles deliciosos, de verdad, es una historia de éxito impresionante. Pero resulta que ellos, amigo, como tal, tienen su planta de elaboración de pasteles y tienen puntos de venta. Okay. En esos puntos de venta, fíjense, amigos, por eso es que es importante conocer al cliente y examinarlo muy bien y pasarle ahí la lupa contra lo que sería la ley del IVA. Porque este cliente dices, ok, de entrada me quedaría yo a lo mejor como que dices, oye, es alimento, entonces 0%. Pero al final de esto que me dice, oye, esos alimentos que sean preparados para su consumo, para llevar o entrega a domicilio, les aplicará la tasa del 16%. Y de ahí haz de cuenta que cuando empiezas a analizar, dices, alimento, 0%. Ves el último párrafo, 16%, y te haces para acá, ¿no? Y dices, no, hay que leerlo completo, porque ya el artículo 10A me dice, me establece que no se considerará que son para su consumo, no les aplicará la tasa del 16%, sino la del 0%, a aquellos alimentos, por ejemplo, de la panificación. Y me dice, incluidos los pasteles. ¿Listo? Entonces dices, ok, pero en el caso de mi cliente, tiene los pasteles así en lo que es el refrigerador, amigo, y los vende, punto, ¿no? El pastel, oye, pues está bien, ese aplicará la tasa del 0%, pero establece ese artículo 10A, no será aplicable lo dispuesto para cuando esos alimentos se consuman en el lugar por parte de fondas o restaurantes o cafeterías. El mismo cliente, amigo, el mismo producto le aplican dos tasas, la del 0 y la del 16. 16 para cuándo, para cuando lo están sirviendo y lo están consumiendo como cafetería en el mismo lugar. Okay. El mismo pastel. Fíjate, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque puedes estar en esos dos, en ambos supuestos y tendrías que hacer una diferenciación si fabricas y es el mismo producto. Exactamente. O sea, hay que sí, creo muy bien. ¿No? Entonces esperemos que por ahí, y comentarios salió por la contadora Yolanda Pérez. Saludos, en caso de que sí. A esta contadora sí la conozco bien, Tere Serrano, ¿tú lo ubicas también? ¿No? Creo que sí. Saludos, contadora. Dice, saludos. Buenas tardes, una pregunta. Una persona da clases en la UNAM y me pidió que revisara su recibo de nómina. ¿Es correcto que timbren dicho recibo con el régimen de contratación sueldos, entre paréntesis, incluye ingresos señalados en la fracción primera del artículo 94 de ISR, aunque esta persona no tenga el régimen de sueldos y salarios? ¿Ok? Ahí hay varios supuestos, bueno, varias cuestiones al respecto. Claro. ¿Quieres comentar alguna, amigo? Adelante, amigo, y si quieres, te voy siguiendo. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Precisamente, ¿a quién le corresponde dar de alta al trabajador? Sí, invariablemente al patrón. Al patrón. Que tiene, ¿Listo? Exacto, la reacción, sí. Ahí yo creo que se refieren a la fracción primera del artículo 94 porque se supone que está considerado como un ingreso asimilado a salario. Así es. Y precisamente me define que a ellas dependencias gubernamentales, sector gobierno, pues podrán asimilarse a salarios las personas que le prestan servicios al sector gobierno. Pero es algo importante, amigo. Aquí la UNAM, pues obviamente es una institución totalmente autónoma, independiente, ¿okay? Pues nada menos por eso es la máxima casa de estudios y además es de manera tal cual independiente. Pero la pregunta es, la persona física no tiene régimen por sueldos y salarios. Es decir, queremos pensar que su constancia de situación fiscal desaparece porque no ha hecho la actualización de actividades. Correcto. La persona a quien le correspondería, que sería el patrón. Exactamente. Entonces, aquí yo creo que la obligación es del patrón, sí, pero también la obligación es de la persona de hacer la actualización de sus actividades para que haya correspondencia. Bueno, la obligación de la persona física, no. Bueno, en este caso, quien le tiene que dar, por eso digo, quien tiene que hacer el aviso para que se vea reflejado el cambio es el patrón. Sí, claro. Entonces ella más bien tendría que comunicarle esa situación a su... Que fíjate, ahí hablando, siendo muy estrictos del hecho de que qué le pasaría, digamos, a esta persona que contrató a la contadora Tere, precisamente para decir, oye, pues hazme la revisión de mis comprobantes de nómina, y es lo que ella observa. La obligación de dar de alta es de la persona moral, ¿listo? Por supuesto. La persona física finalmente está obteniendo el ingreso, ¿ok? Quiero pensar que pues obviamente le hacen su transferencia, le hacen la retención de conformidad con este capítulo, y evidentemente dependerá en un momento dado si rebasa de los ingresos de 400,000 pesos, si tiene más patrones, o si presta servicios así, aparte, adicional, tiene otra actividad, pues tendrá la obligación de presentar su declaración anual y estarán precargados de esos datos. Sí, claro. En el
capítulo cuarto, en el capítulo primero, perdón, del título cuarto. Así es. ¿Okay? Ahí cumplirá con su obligación. Bien. Propiamente no le vería yo un mayor tema a la física. A la física. ¿Estamos de acuerdo? Claro, okay, por Listo. supuesto. Edgar Núñez, una persona moral del régimen general se constituye como SA y su actividad económica es brindar servicios médicos con título de médico. Sus ventas grabarían IVA. Fíjate, está interesante, porque a veces, desgraciadamente, contador Edgar, en ocasiones creo que es un mal común y no por eso quiere decir que esté correcto, pero la verdad es que a veces no nos asesoramos previamente a poder implementar, aperturar propiamente una negociación, una persona moral, como comentas en este caso, porque ahí finalmente la figura jurídica que aplicaría en específico para dar servicios de medicina sería una sociedad civil. Exactamente. Tal cual. Y obviamente no es tanto al hecho de que tengamos que obedecer o decir, a ver cuál me conviene. No, hay que ver precisamente desde el origen, cuando estoy en presencia de una prestación de servicios independientes, o cuando estoy en presencia de una actividad empresarial. Así es. Precisamente por naturaleza, la sociedad civil es la que le acomodaría a una sociedad de médicos. Claro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque prestan un servicio. Exactamente. Con las bondades, obviamente quitando la parte del reciclo, que también valdría la pena ya hacer algunos comentarios, pero digamos que dentro del régimen general y lo que es en la sociedad civil, pues obviamente tiene ciertas particularidades, como es el acumular ingresos para efectos de ISR al cobro, amigo. ¿Okay? Si yo no cobro, todavía no lo declaro. Claro. ¿Listo? Lo que no pasaría con una sociedad anónima. Sí. Ahí, por ejemplo, eso es forma. ¿Cómo se constituyó? Oye, ¿quedaría impedida para poder desarrollar esa actividad? Te diría en principio no, pero no es la adecuada. Correcto. Y de acuerdo a la disposición de la fracción 24ª de ese artículo 15 que hace la excepción. Claro. Es muy claro, porque dice a través de sociedades civiles o instituciones de asistencia. Entonces, no es lo mismo que una SA. Claro. Y un caso, nos pasó así un caso particular, tal cual, que se consideraron como sociedades anónimas. Ándale. Y entonces, espérate, son servicios médicos, pero a través de una SA, ¿qué crees? No te Por la aplicaría. característica ya no cabes en la excepción. Claro. Por lo tanto, entonces grabas el IVA al 16%. Ya está, estimado. Entonces ahora dile al cliente que pague el 16% de la consulta y a decir, oye, pues sí, pero si tú me las facturas de manera personal, ¿por qué no me cargas el IVA? ¿No? Claro, ahí está la implicación. Es interesante porque, y lo que tú decías, es este modelo de negocio, y creo que va a ir agilizando esto. El modelo de negocio, siempre hay que entender el modelo de negocio, porque también, ¿qué pasa? En este consultorio daban servicios médicos, o sea, con tal, un servicio de profesional con título médico. Sí. Pero también daban la continuidad a través de un servicio, a través de un licenciado en nutrición. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado te atiende la cuestión médica, pero si ya era el seguimiento con una nutrióloga, entonces ese servicio, si lo facturaba la persona, el médico, a título personal, tendría que ser exento, pero hay unas que te pasas a la ventanilla de la continuidad, ya tenías que recibir una factura con IVA. Claro. Entonces, ve cómo entendías el mismo modelo, que pareciera ser lo mismo, pero no es. Por eso es que hay que analizar tantos casos como actividades tenemos. Pero bueno, entonces, amigos, oye, pues tiene una implicación importante aquí, Edgar, de verdad. Sí. Por eso siempre hay que asesorarnos primero antes de iniciar cualquier cosa. Exacto. Yo conozco un despacho de abogados, amigo, que está constituido como SASB. ¿Abogados? Y dices, caray. ¿Qué pasó? No, ¿En qué pues, momento? ¿qué pasó, no? ¿En qué momento? Así es, amigo. Bueno, pues ya prácticamente oye, hasta ahí con las preguntas. Oye, vamos a... Y no quisiera pasar la Por parte, favor. porque lo mencionamos ahorita en el programa y creo que también es algo de lo que vivimos en el día a día, en el tema solamente del esquema de retenido, de los retenidos. Listo. Digo, en la parte de IVA, y que, claro, ahí para efectos de impuestos sobre la renta y casi vamos de la mano. Ahora, ¿por qué lo quiero poner en la mesa, amigo? Porque al final el SAT ha mandado comunicaciones de diferencias que ha detectado precisamente por el tema de las retenciones de impuestos, dentro de ellos el IVA. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que normalmente la persona física, bajo algunos supuestos que la ley marca que tiene que haber retenciones, como lo que tú ya mencionabas, personas físicas que prestan servicios independientes, la del arrendamiento, la de los comisionistas, el reciclo. Sí, me faltó los del transporte. Exacto. Sí. ¿Ok? Entonces, 4% de los transportistas.
¿Qué pasa? Mandan la factura, pero resulta que no le pagaste la factura. Listo. Pero por código de pago, en la factura le pusieron método de pago, PUE, y forma de pago transferencia. Sí, ¿no? sí, sí. Vamos a pensar que le pusieron por eso así. Luego la autoridad te anda diciendo, oye, ¿y mis retenciones? Entonces, estrictamente, la ley dice cuándo tú tienes que hacer la retención. Sí, cuando lo pagues. Cuando pagues la contraprestación y en la proporción del pago. Claro. Entonces, le pagaste el 100% de la factura, le haces la retención. Le haces la retención a 2/3 y enteras, de enteras la retención. Sí. Pero ¿qué está pasando? Que a veces no tuvimos la precaución en los años anteriores de decir, modifícame, cámbiame el comprobante. ¿Qué pasa? Tú no le pagaste el comprobante fiscal, la contraprestación, para ser específico. Listo. Por lo tanto, no tenías la obligación de la retención. Y por lo tanto... Hasta ahí todavía no. Hasta ese momento no. Así es. Pero el SAT, como tú le pusiste, no hubo un cambio, le dejaste el PUE, ¿qué crees? Te quiere hacer efectivo el cobro solamente por ese código. ¿Cuál es la recomendación? Hoy hay que tener muchísimo cuidado cuando hay el tema de retenciones de impuestos. Si no se paga la contraprestación de ese retenido, hay que hacer la sustitución, cancelando esta factura, generando una nueva, precisamente con la clave PPD, 01. ¿no? Sustitución con relación. Exactamente, la 04, sustitución de los FDIs previos. Okay. Y que emiten el complemento de pago, para que en ese momento se active la obligación de las retenciones. Claro. Porque si no, entonces nos estamos metiendo el tiro solos. El pie solito. ¿No? Solamente por este tema del código, Claro, porque fíjate ahí también, amigo, de verdad es que hay muchísimo de qué hablar en cuestiones de IVA, porque ahorita que comentas esa parte en cuanto a las diferencias de parte de la autoridad que denota o que acaba notando, seguramente a ustedes, amigos, conocieron, les pasó a algunas de sus empresas o clientes el hecho de que de repente llega la autoridad y te dice, oye, yo tengo la determinación en cuanto a esas cartas de revisiones profundas, por ejemplo, ¿no? Que dice, oye, de entrada, por ejemplo, tus deducciones no me están checando con las que estás reportando conforme a los CFDIs. Yo, autoridad, me hago mi barrido de los CFDIs que tienes tú, en este caso, de que recibiste, de ingreso para lo que fue tu proveedor. Dices, no me checa contra el total de deducciones que pusiste en tu declaración anual, persona moral. Y es que a veces solitos nos metemos el pie, como bien dices, amigo. ¿Por qué? Porque nos casamos, y eso de verdad quiero que lo tengamos muy en cuenta, amigos, y además que se apoyen mucho. Digo, aquí tenemos un experto, el ingeniero Ricardo Espinosa, precisamente, que ese ingeniero es muy bueno y es experto en la parte de la implementación de lo que son CFDIs, que precisamente incluso va a dar un curso la siguiente semana, 4.0, y hace rato comentabas tú precisamente esos cambios. Que dice uno, oye, nos casamos con la idea de que tenemos 5 CFDIs, 5 tipos de CFDIs, que son ingreso, egreso, nómina, traslado y de pago, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay un fondo y una cuestión muy importante en cuanto a lo que son los complementos, amigo. ¿Por qué? Por decir mencionar alguno. Decimos, oye, un complemento, por ejemplo, de lo que tendría que ser comercio exterior. Un complemento de ingresos por fideicomiso. ¿No? Un complemento, antes era el de nómina, ahora ya se volvió de CFDI, pero hay un trasfondo realmente en ese sentido. ¿Por qué? Y aterrizo la idea. En esa parte en la que la autoridad de repente tenía esas grandes diferencias entre lo que habíamos deducido contra lo que tenía como CFDIs, se nos va una situación, hay complementos de retenciones al extranjero, amigo. Y en ese caso, por ejemplo, hay muchos que no estamos haciendo esas retenciones, ese complemento que yo debo de emitir, porque hay que recordar que el artículo 29 del Código me establece la obligación de emitir comprobantes por aquellos actos, actividades, que también ahí se relaciona con la parte de lo que es el IVA, actos, actividades, ingresos o retenciones que realice, amigo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dices, oye, yo a lo mejor tengo ese acto al momento de hacerle la retención al extranjero, a un proveedor del extranjero. En específico, dependiendo de lo que yo le esté pagando, va a aplicar retención del 20%, o si aplico beneficios empresariales de tratado, me puede aplicar una cantidad menor. Normalmente esos beneficios de tratado, en la mayoría, vienen en el artículo 7º. ¿Listo? Dices, oye, ¿cómo no quiero que la autoridad tenga esas diferencias cuando yo propiamente no estoy emitiendo esos complementos, amigo? Y obviamente por eso le vota esas diferencias. Por supuesto. En palabras llanas, hablando de lo que es el pago al extranjero, de proveedores al extranjero, por la prestación de un servicio, yo tendría que emitir un complemento de retención
a ese extranjero. Oye, pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Incluso también lo conecto con la parte de que cuando yo tengo en el extranjero, pues obviamente no tienen la obligación tan estricta de emitir un CFDI, menos con los requisitos que me marca el 29A. Sí, no, claro. no hay tanta desconfianza propiamente para que yo pueda hacer una deducción. Y me mandan propiamente lo que es un taloncito, un ticket, una nota prácticamente. Sí. También existen algunos requisitos que yo puedo hacer para la deducibilidad de ese tipo de gastos en el extranjero, como pueden ser o como deben de ser, que venga identificado mi nombre, que venga identificado, hace ratito comentabas tú, mi RFC, que venga la descripción y obviamente el domicilio o el equivalente del RFC de quien lo expide. Correcto. Eso también es muy interesante porque dices, oye, ¿y en ese caso acredito el IVA o no? Pues no, de entrada no, que no quiero dejar de lado esta parte, amigo, hablando de lo que es la importación. Regularmente hoy por hoy, y también conecto con esta parte de lo que son esos FDI por actos, porque dices, ¿cómo haces acreditable tú la parte del pago de IVA que haces por la importación de bienes? A través del pedimento, ¿cierto? Sí, invariablemente en el caso de los tangibles tienen que pasar por una aduana y incluso el requisito, aquí no va a haber una factura. Y lo que te dice es que el pedimento tiene que estar a nombre de quien hace la importación. Entonces es el documento. ¿Y qué crees? Ya estudiándole, porque finalmente para la charla, pues la verdad es que hay muchas cosas que se pueden comentar. Sí. Y ya hurgándole un poquito por ahí, resulta que esa parte de lo que es el pedimento, amigo, se nos quedó como costumbre porque regularmente hasta lo que fue 2013, sí me establecía por resolución miscelánea que propiamente yo para hacer el acreditamiento, porque la importación de bienes siempre ha sido un acto grabado por la ley del IVA, claro. ¿Listo? Pero lo que me establecía esa resolución miscelánea era el hecho de que yo podía acreditarme el IVA en la importación siempre que tuviera el pedimento y con eso era más que suficiente. Obviamente desde 2011 que nace la emisión del CFDI y cómo ha venido evolucionando, este tipo de complementos, amigo, yo me declaro así tal cual que yo era, desconocía esa situación de que los complementos precisamente para que yo pueda acreditar el IVA de las importaciones, yo tengo que emitir por ese acto un complemento de importación. Entonces dices, híjole, entonces con razón no le checa la autoridad. Sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Ojo con eso, porque de verdad es que prácticamente yo no conozco a nadie que esté emitiendo ese complemento por importación, en el cual obviamente yo voy a estar identificando lo que va a hacer el pedimento, la mercancía, etcétera, pero lo voy a emitir yo. Y será un complemento para esa importación. Y entonces sí la autoridad va a poder acabar teniendo el total del IVA acreditable que yo tengo cotejado contra lo que yo declaré como deducciones, con mi acreditamiento y con los FDIs, ya sea que haya recibido o haya emitido como complemento, amigo. Por supuesto. ¿No? ¿De acuerdo? Y que ese tema de las operaciones de comercio exterior se complementa con la obligación de la DIOT. Correcto. ¿No? Que también es otro tema, amigo. Que es otro tema, ¿no? Pero al final forma parte en donde tienes que especificar el tax ID del proveedor del extranjero. Correcto. Por el cual haces la importación. Entonces, ya no estás relacionando al RFC que conocemos en México, sino tienes que solicitar el tax ID precisamente pues para darle este cumplimiento en materia de la declaración informativa de operaciones con terceros. Oye, y hablando por ahí de la DIOD, amigo, también, bueno, sabemos, por ejemplo, que hablando de reciclo, pues hay ahí por una regla que es la 3.13.20 que me dice que los contribuyentes del reciclo pudieran no presentar la DIOD ni la contabilidad electrónica. Pero en general, cuando tú debes de asentar la cantidad que tienes por la operación, vamos a hablar de un automóvil, por ejemplo, que decimos, oye, pues es que la deducibilidad conforme al precio que yo pagué por él, 175,000 pesos, viéndolo de manera conservadora. Sí, ¿no? Y pues obviamente eso me genera más o menos 20,880 pesos de IVA. Pero resulta que el automóvil realmente me costó 300,000 pesos más IVA, 348,000. ¿Cuánto relacionas en la DIOT? ¿175 o 300,000 pesos? No, pues tienes que relacionarlo en la totalidad. Claro. Ojo, nada más que separado. Claro. Nada más que separado. Claro. ¿No? O sea, de lo que fue acreditable y lo que no fue acreditable. Exacto. Sí, pero realmente se relacionan los 300. Exactamente. Porque lo que te pide la información de la DIOT precisamente es el importe de la operación. Así es, correcto. ¿De acuerdo? Y la operación fue el total de lo que hiciste en el acto. Correcto. Ya nada más por último, porque ya tiempo nos va ganando, amigo. Que no quería dejar de mencionar, por ejemplo, que en el caso de las empresas dedicadas a lo que son los servicios parciales de construcción, se establece un decreto, básicamente son dos. Uno de enero 2015 y marzo 2015. 22 de enero, 26 de marzo. Establece básicamente que precisamente para poder fomentar lo que es el desarrollo y la adquisición por parte de las familias mexicanas de una vivienda digna, etcétera, lo que se propone es de que aquellas personas que presten los servicios parciales de construcción, que siempre y cuando cumpliendo requisitos que se los presten al propietario de la licencia de construcción,
que se presten tanto mano de obra como materiales, etcétera, yo puedo gozar de un beneficio, el cual consiste en que no voy a tener el beneficio de que voy a acreditar el 100% del IVA. Básicamente es lo que comenta el decreto, precisamente para no encarecer precisamente esa situación de la vivienda. Que se hace una cadenita en la que dices, oye, para que no repercute en esas precisamente, me gustó mucho de verdad, Rodo, cómo fuiste explicando esas etapas que puede vivir, que pueden suceder en todo a lo largo de una prestación de servicios, una generación de bienes, etcétera. ¿Cómo se dan? Para no encarecer en ese proceso el costo o el precio como tal, se genera este decreto. ¿Okay? Considero, la mayoría de la gente a veces no lo conocemos, no lo aplicamos. Y obviamente por ahí andamos dando tumbos porque dices, híjole, ya no salgo, por ejemplo, en el caso de la construcción, es que ya no salgo con esos presupuestos porque además van a ser masiva. Es importante que lo conozcamos porque evidentemente eso nos va a provocar. El origen de lo que pretende ese decreto es precisamente no encarecer ese costo de las viviendas. Perfecto. Amigo, algunos comentarios ya finales. Híjole, nos fue tan rápido y todavía nos faltó importación, exportación. Y, híjole, pero bueno, amigo, fue muy pues hay mucho que hacer. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Básicamente el tema aquí yo creo que hay que ser muy claros y específicos. Tengo que saber si realmente tengo la oportunidad de hacer una planeación fiscal en materia de IVA, ¿no? Porque muchas veces planeas el tema del impuesto sobre la renta, pero el IVA hay que saber cuál es el plan específico. Primero, es lo que tú decías, oye, ¿cómo tengo que hacer para que realmente el empresario esté consciente que ese IVA que llevó a su cuenta no es suyo? Segundo, ¿cómo aprovechas que una vez que te lo trasladaron a ti, cómo realmente aprovechas a través del acreditamiento de ese IVA que le pagas a tus proveedores o el que pagas en la importación a eso eficiente? Y yo creo que la estrategia, si estás de acuerdo, es solamente un esquema de diferimiento quizá de pago, pero más no la eliminación del gravamen del impuesto. ¿Ok? ¿Qué me lleva con esto? Tienes que poner atención en tus fuentes desde el origen de cómo cobras, cómo pagas, para que tengas ese esquema de flujo y no te descapitalices, porque en el caso de las importaciones, hablando de importaciones, lo que sufren muchas empresas es que, oye, primero pago el impuesto y después más bien, primero me cobro el impuesto a mis clientes y lo tengo que enterar al SAT y de repente ya no tengo con qué pagar la importación. Es correcto. Entonces hay que cuidar muchos de esos efectos de momentos de causación del IVA para que realmente tengas un aprovechamiento eficiente en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. No me queda más que agradecer también aquí al equipo técnico. Gracias, ingeniero. Gracias, Luisa, Diego. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima charla fiscal entre amigos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.